Suscríbete a la Panterita. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Arias Julián, buen día. Buen día, Bruno, saludos a todos. Bueno, vamos a hablar del campeonato, se viene el clásico mañana, señores, un gran partido, obligado más Olimpia que Cerro Porteño a ganar el superclásico, ¿verdad? Porque Olimpia está con un rezago muy importante, está a 7 de Guaraní que juega en esta fecha también, y no sé qué pueda llegar a pasar si es que vuelve a ganar Guaraní y de por ahí se da una derrota de Olimpia en su cancha frente a Cerro. 10 puntos van a ser ya. Vamos a hacer un duple con Cerro Olimpia. Olimpia Cerro, se viene el clásico mañana 18:15 en el estadio Manuel Ferreira. Partidazo. Y lo de Libertad muchachos, ¿qué interpretación tienen ustedes sobre el penal cobrado a Mayada? Bien cobrado. ¿Para vos es penal? Coincido. ¿Sí? No, yo no coincido de también. ninguna manera. No fue penal. Escandaloso brazo abierto. No, Brazo muy abierto. No. Porque vos sabés que acá es importante tener, para mí, ¿verdad? Tener la interpretación futbolística de una decisión de esta naturaleza. Porque, primero que el jugador ni siquiera mira la pelota. Fíjense, ahí en la imagen repetida, ¿verdad? Ahí, cuando salta, mira, él está mirando a otro lugar y ya es producto de que va bajando el brazo después de saltar con el jugador. Entonces, acá vamos a lo siguiente. Yo sé que reglamentariamente se puede acudir al tema de que tiene los brazos muy alejados del cuerpo. Ya vamos a debatir el tema. Doctor Gerardo Bruste, un gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Bruno? Un saludo a la audiencia de ese Carinal. ¿Cómo andas, doctorazo? ¿Todo bien? ¿Todo Todo tranquilo, bien, gracias doctor? a Dios. Todo tranquilo. ¿Vas a descansar el fin de semana, doctor? Sí, voy a descansar. ¿Tomar alguna cervecita, algo, no sé, un whiskycito, un vino? Vamos a tomar algo, como Está bien. corresponde. Vamos a disfrutar de la familia, vamos a ver el clásico. Ojalá sea un lindo fin de semana de Sí. deporte. Doctor, definitivamente ya sabemos que no va a haber público en el clásico, pero la pregunta es, después de que se hayan efectuado los partidos con plan piloto, eso fue un éxito, doctor, ¿verdad? Según entiendo. Y, ¿no? y la pregunta siguiente es, ¿cuál es el siguiente paso, verdad? Bueno, nosotros tenemos muy avanzado un protocolo de vuelta al público con el Ministerio de Salud. Tenemos acordado gran parte de él. Ahora va a haber un nuevo partido dentro del plan piloto, probablemente sea el partido de Libertad, que lo solicitó igual que Olimpia. Entonces, el partido de la semana que viene. Libertad Santos. Libertad Santos. Me confirmó el ministro de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes, la ministra Fátima Morales también, de que se están haciendo las gestiones, así que la PF, así como lo hizo con Olimpia, le va a dar el apoyo logístico para ese partido, en lo que tiene que ver con la realización de los test y la plataforma digital. El resto es un evento Comebol, por lo tanto queda la organización a cargo de ellos. En cuanto al protocolo de vuelta al público, estamos muy avanzados con nuestras autoridades, pero la decisión final depende, el momento de que pueda entrar en vigor depende de nuestras autoridades, en este caso Ministerio de Salud y Secretaría Nacional de Deportes. Esperemos que lo podamos conseguir en el próximo decreto que regula todas las actividades que tienen que ver con el COVID y que se promulgaría, según tengo entendido, de este domingo en 8. Entonces, intentaremos que, si están dadas las condiciones y que si ellos consideran oportuno, que en ese decreto se pueda introducir el protocolo de vuelta al público. Doctor, entonces, mirando la fecha 7, ¿podría volver la gente con el protocolo que ustedes están trabajando? Las 7 sería... de este fin de semana en 15. Exactamente, si Dios quiere y se cumplen las predicciones y se sigue como hasta ahora en cuanto a los casos, y yo creo que podría ser una fecha probable.
Y en el tema del requisito, ¿cuál sería el punto a flexibilizar? Nosotros lo que estamos intentando con el Ministerio de Salud es que las personas que tienen 2 dosis inoculadas en su cuerpo puedan acceder directamente a la compra de entradas. Y las personas que no tienen las 2 dosis, pasen por el tema del test, para el test de COVID para poder acceder. Esa sería la modalidad. Entonces también creemos que eso va a ser un incentivo para que las personas puedan acudir a ponerse su segunda dosis. El fútbol puede ser un estímulo para esas personas, así que esa es más o menos la modalidad que estamos planteando. Antígeno para la gente que tiene 2 vacunas ya no. Para la gente que tiene 2 vacunas que no, ya no. Pero la eso es lo gente que estamos proponiendo y esperemos que el Ministerio nos autorice. Sí, porque el tema pasa, doctor, y te habrás dado cuenta que es la prueba, ¿no? Y yo entiendo que el protocolo tiene que cumplirse de esa manera, entiendo perfectamente, ¿verdad? Pero le dificulta mucho al hincha el tema de la prueba que tiene que hacerse, ¿verdad? Así es, Bruno. Totalmente de acuerdo contigo. Creemos que eso es un impedimento. Se realiza normalmente las pruebas en horario laboral. Hay que hacerlo para un partido de sábado, hay que hacerlo un viernes. Las personas tienen que trabajar. Entonces, creemos también que tiene que ser un premio para las personas que ya tienen sus 2 dosis. Entonces, queremos hacer esa diferenciación y me parece justo. Doctor, está el plan piloto de Libertad Santos entonces, y después el de la 7ª fecha. Libertad Santos sería 2.000, igual que Olimpia, Sí. 2.000 personas, Defensores del Chaco. Y se le daría, perdón, prioridad a los socios de Libertad, doctor. Esa es una decisión del club. No, nosotros no nos metemos en nada que ver, ni si van a cobrar la entrada, ni si eso lo manejó como en el caso de Olimpia, lo tiene que manejar el Club Libertad y con la Conmebol. Nosotros solo damos el apoyo logístico para los test y la plataforma digital para el agendamiento. Bueno, lo que quería es, de salir bien todos estos planes pilotos, está considerado el pedido para jugar contra Colombia y Venezuela el 5 y el 9, creo, con el 20% en el Defensores del Chaco, ¿verdad? Esa es nuestra intención, Federico. A ver si podemos llegar a ese número para ese partido. ¿Cómo se hace, doctor, para organizar ya sin plan piloto? ¿Qué se estaría pidiendo para ese partido? ¿La doble vacunación segura? Las 2 dosis, eso ya va a ser una decisión nuestra, si nos vamos directamente a solamente 2 dosis o a los que no tienen 2 dosis pedirle el test, ¿verdad? A lo mejor puede ser que decidamos solamente 2 dosis, y porque el tema de los test es realmente costoso, complicado, y podemos apuntar solamente a los que tienen 2 dosis. Ya va a ser una decisión nuestra si el protocolo queda así aprobado, ¿verdad? Y de abrirse ese tema del 5 y el 9 de septiembre, el fútbol local después ya va a poder recibir también con un régimen seguramente establecido, público. Y la idea, Federico, es que empecemos, como dijo, no sé quién fue ahí, la 7ª jornada, si es que conseguimos que en el decreto presidencial del próximo, no de del siguiente fin de semana, entre el protocolo. ¿Te lo puedo decir, Dani? 7ª fecha. Claro. 7ª fecha es antes. Es el último fin de semana de agosto, o sea, claro, encaja perfectamente. Entonces ya que en un momento termina el plan piloto y después ya se va a considerar como algo establecido, claro, en o sea, todos los partidos. Yo lo que me imagino que el cronograma es fecha 7, ya no es plan piloto, sino que es el régimen del fútbol en pandemia, y el siguiente fin de semana ya es eliminatoria. Fecha 7 ya es el último fin de semana de agosto. Domingo 22 de agosto es el decreto que están esperando, doctor. Así mismo, Federico. Claro, y el último fin de semana ya va a ser después del decreto. Claro. Exactamente. Doctor, ¿ustedes tienen el porcentaje de positivos en el antígeno que tuvieron estos 6 partidos y el partido? En el antígeno tuvimos 0, o sea, ninguna de las personas que fueron hoy le pasamos justamente ayer y entre hoy le estamos pasando al doctor Sequera toda la información. Él va a trabajar también y va a reconfirmar también con su gente todo el trabajo que se hizo. Nosotros tengo entendido que no hubo ningún positivo entre los
entre los que se hicieron el test rápido. Después sí tuvimos muchos problemas de que la gente conteste el cuestionario que le mandamos. Entonces, vamos a insistir con eso todavía. Con el plan piloto no está. Tenemos unos resultados preliminares, se le pasó a la gente del Ministerio de Salud, ellos van a volver a trabajar con eso, pero yo creo que fue todo un éxito y ya no va a influir en nuestro protocolo, que ya está muy avanzado con el Ministerio de Salud. En el Olimpia Flamengo tampoco hubo positivos. En el Olimpia Flamengo tampoco, y ya nosotros la APF no está haciendo el control de eso ya lo tendría que hacer el Ministerio de Salud. Eso es un evento a Conmebol y la APF no formó parte del seguimiento. Doctor, el miércoles arrancan las formativas, arrancan las inferiores. Eso también una noticia de ayer, Bruno, que el Ministerio de Salud nos autorizó ya por fin el protocolo de formativas. Qué golazo esto, doctor. Y la pregunta es la siguiente: en las divisiones formativas, en las inferiores, ¿quiénes pueden ir, quiénes pueden asistir? Porque famoso mamá, papá, el hermano, primo, quieren ir a ver al jugador. ¿Cómo esto se va a manejar? ¿O debe ser estrictamente...? Son chicos menores de edad, Bruno. La familia tiene que poder ir. Lo que nos vamos a permitir es público, pero familia en número reducido es imposible atajar eso, es incontrolable. No va a ser un fracaso si nosotros evitamos que los padres vayan a ver a los chicos jugar. Entonces, o sea, los familiares directos pueden ir a ver a su hijo, o en este caso el entorno familiar. Vamos a encargarnos de poner de limitar eso, pero la familia directa debería poder ir porque son menores de edad. ¿Cómo van a ir los chicos cómo se van a trasladar los que necesitan de sus padres? O sea, vamos a dejar que lleguen ahí y se queden afuera y no lo puedan ver a los chicos jugar. O sea, no. Ya, además, Bruno, está ocurriendo en todos lados, en todos los clubes deportivos, está ocurriendo en todas las canchitas de barrio. O sea, hay que empezar a ir hacia la normalidad y está bien. Nosotros como APF tenemos que regirnos por las normas, pero hay que ser realistas y darnos cuenta de que es inatajable. Hay cosas que son inatajables y tenemos que asumir. Sí. Bueno, qué bien que las inferiores retornen. Qué bárbaro. Vos sabés que parece saliendo de a poco con las medidas, ¿no? Yo entiendo el protocolo, pero se está saliendo de esta pesadilla, doctor. Vos sabés que la cantidad de chicos que quedaron con frustración, con mucha pena, estaban en su casa sin poder practicar al fútbol, y qué bien que retornen las inferiores, que vuelvan a competir, ¿verdad? Porque eso es lo que extrañaban, y aparte se estaba truncando por una cuestión de la pandemia a los jugadores de seguir su lógica naturaleza de jugar en las categorías en las que venían, ¿verdad? Así es, Bruno, y bueno, el tema del fútbol, un año a esas edades perdidas es un año valiosísimo. No es lo mismo dejar de jugar a los 23, 24 años por una lesión que no jugar durante un año y medio en un chico que está evolucionando física y técnicamente. Entonces el daño es importantísimo de lo que está sufriendo nuestras inferiores, nuestra formativa en cuanto a la evolución que como futbolista. Así que para nosotros es muy importante. Doctor, muchísimas gracias, muy amable. Dale, Bruno. Un saludo a la audiencia y a las órdenes como siempre. Gracias. El doctor Gerardo Brustey, médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, subió la temperatura, muchachos. ¿Aculento o vaya? Sí, ahora sí. 16. ¿O es acá por nuestra...? No, está previsto así. Lo que pasa es que el sol ya va tomando fuerza después de algunos días y estaba previsto el cambio de temperatura para este fin de semana, donde vamos a tener un veranillo. Sí. Bueno, qué bien que retornen las inferiores, ¿verdad, muchachos? Sí. ¿Cuánta gente vuelve al ruedo? Sí, pero ¿cuántos chicos que necesitaban competir? Profesores, un montón de gente, hasta gente de los cuerpos médicos y compañía. Sí. Porque mueven mucho, porque estaba hablando recién con Gerardo que me decía que en el Parque Iguazú, por ejemplo, se va a permitir el ingreso por un lugar amplio, abierto, y ahí, por ejemplo, arrancan las inferiores, ponen un sábado a las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, juegan corrido, y en eso hay mucha gente involucrada que va a volver a tener su trabajo, y ni hablar los chicos.
Claro, la posibilidad de competir nuevamente. Había mucha ansiedad. A mí me Mucho, preguntaban mucho, algunos mucho. padres A mí también. permanentemente cuándo. Después ya estaba para que se dé vía libre la semana pasada, otra decepción porque otra vez se postergó. Pero ahora sí, con absoluta certeza ya se puede decir a partir de esta comunicación de la APF que los chicos vuelven después de 1 año y medio al ruedo. Muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Esto va a ser competencia desde la sub-14 en adelante, ¿verdad? Efectivamente. Escuela de fútbol, ¿no? Tengo entendido que no. Qué lástima, no le preguntamos al doctor Brutich. Me parece que no. No, lo que pasa es que escuela de fútbol ya va más allá de lo que es la autonomía de... Claro. Pero yo he visto... No, por eso al final el doctor dijo, ¿qué? Sí, ya están haciendo todo y nosotros la quedamos como... está trabajando antes que la inferior. Claro. Porque vos mirás los barrios y compañía... Sí, Por claro. eso lo de las canchitas. Sí, claro. A ver, ya... ¿Qué término voy a buscarle? Porque hace rato que los chicos de la inferior ya estaban practicando. Ahí nos marcan los compañeros de la categoría. Ellos están practicando ya hace rato sin protocolo y sería lo mismo en la competencia, ¿no? Además, en esta historia de Copa Paraguay, los equipos de primera, intermedia, con las otras categorías o equipos del interior, ya se habilitó todo, ya se abrió fuego. Esa es la realidad. Y por eso también me imagino que se quitó esto del hisopado que se hacía cada una semana, pues ya no tendría sentido que los de la primera hagan y enfrenten a equipos del interior, de la segunda ascenso, la tercera ascenso, ya no iba a tener razón de ser, esa es la realidad. Sí. Bueno, muchachos, estábamos con lo de Libertad, les preguntaba, ¿qué opinan? Quedamos con lo de la mano. Sí, no, por eso, estábamos analizando si fue o no fue penal. Para mí no fue penal. O sea, es cobrable, pero yo le quiero dar lógica de fútbol a esto del tema Álvaro, si no, esto cada vez se va poniendo más polémico. Realmente, de gusto Bisman, no sé, a mí me llega un momento que me hastía esta situación, porque se quejan, y con razón se quejan algunos clubes, ¿verdad? Hay que tener más criterio futbolístico. La jugada ayer es penal. O sea, lo que vos argumentaste, el tema de que no veía la pelota, no le exime del tema de tener la mano tan abierta. Pero viste que él mira ya hacia arriba y él por efecto viene bajando la mano. Pero abrió todito, parece que iba a tomar vuelo. Abrió completamente. ¿Dónde es lo que va a tomar vuelo? ¿Qué imagen es lo que vos estás viendo, Ariel? El brazo escandalosamente abierto, lo que todo el mundo estamos viendo. No. Oye, mira cómo abre. Pues mira dónde mira y normal, es como si vos saltás. Pero no saltó, con el brazo y después cuando vos te vas cayendo, no saltó, Bruno. Tu brazo por dinámica se baja. Él no salta. No salta, Bruno. Escucha, mirá bien. No salta, antes. Bruno, él está parado. La imagen. Ahí está la imagen. Él se para en punta de pie. De punta de pie se pone, ¿verdad? No salta, pero de punta de pie se pone. No es que utiliza los brazos como impulso. Ni eso. Abre. Bueno, pero de punta de pie se pone, muchacho. ¿Cómo va a hacer al bajar el pie? ¿Cómo va a bajar? ¿Cómo quieren? ¿Dónde quieren que meta la mano? No, pero ¿qué tiene que ver la punta del pie con el movimiento del brazo? Porque hay un movimiento, hay una dinámica, Dani. Mirá, ahí está. ¿Qué va a hacer con el brazo? Va a dejar arriba para no levante, si ni siquiera está saltando. ¿Y cómo va a marcarle al jugador? No, ¿y para qué? O sea, si vos estás otra vez detrás de él, ¿cuál es el chiste de tu brazo abierto? Entonces vamos a tener 4.000 penales, vamos a tener 5.000 polémicas todavía. No, pero esta jugada... Esto para mí no... Pero mira que esta jugada ¿sabes por qué generó? La mayoría ya cuando van a un cruce él cuida demasiado el brazo. Pero ¿sabes por qué esta jugada generó polémica? Porque se demoraron mucho nomás. Porque llegan el momento cuando hacen la revisión donde nadie entendía por qué. Pero si esto, por ejemplo, sancionaba a Leodán y después mostraban la imagen, no entraban en la categoría por el tema brasileño, que ya ahí también es cierto, hay muchas verdades al respecto, pero yo creo que ya predispone a todos a partir de los fallos que favorecieron a los brasileños. Entonces, cualquier situación de juego, como que ya la gente se toma de esos precedentes de jugadas anteriores para mezclar todo, me parece a mí. ¿Vos cómo viste la acción, Federico? Yo era partidario de no sancionar penal, ¿verdad? Pero a medida que voy viendo, no, porque primero pega también en el hombro del jugador de Santos, ¿verdad? Da la pelota ahí. Pero también debo decir que, y lo vende, fíjate que después, ahí, la pelota pega en su mano, y al pegar la mano, él más saca el brazo todavía. Lo de Mayada.
Yo sinceramente no hubiera sancionado penal, Oye, ¿cómo veo la gente? Me Toda la parece gente que le dice que no es penal. ¿Y cómo por lo qué que dice? necesitamos dos contra dos acá? Yo no Dos sé. contra dos. yo estoy diciendo que no hubiera sancionado penal. Sí, pero acá bueno, él dice que es penal. Pero está bien, y por eso discutió un rato en el bar también, ¿Quién es lo ¿verdad? que dice que no fue penal? La gente de Libertad. La gente No, de Libertad. vamos. No, no, Vos yo no habilitar. estoy de atrás, pero No, fue pero dice penal. todo. Podemos verlo, o sea, Y poner en las Marín redes dijo- sociales no viste Marín ayer. dijo que no fue Y penal. ahí lo que decía el tema de Ariel. Ya el le tema de la pusieron predisposición. ¿Sabes qué le pusieron mote? Barcil. Y claro, pues eso es el 2019 en la Copa América. No, O sea, pero, o sea, que una tendencia no anule lo específico. O sea, yo te compro la jugada de Salazar con De Rascaeta, el penal de Flamengo, ni hablemos lo de Cerro Fluminense. Está lo de Boca, está lo de Universidad Católica. Claro, pero esta no es- Vámonos un poco, Dani, a 10 audio WhatsApp. Yo te puedo asegurar que la mayoría entiende esto con criterio futbolístico, que no es penal, hermano querido. Esto llega a ser un defensor de un equipo contrario a Paraguay en eliminatoria. Yo digo, no, ¿cómo no hace penal esto? No, pues sí me pasa. O sea, el tipo, no, pero Para ¿cómo pasar que- con Roberto no, a Montevideo. pero, Para ¿cómo mí, no para salta? mí, No, no, para esta mí- no es la de Roberto. No, estoy diciendo el tema que nos reímos todos y nos quedamos y decimos, mira cómo nos cobra penal. No, eso siempre pasa. Cuando te perjudica el equipo, que en el caso de la selección. Para mí, por ejemplo, me parece que está muy encima el jugador del de Santos y pega la pelota en el de Santos primero. Y no había forma de sacar las manos. Yo por eso no hubiera sancionado penal. ¿Dónde va a Van meter el revisando. brazo? Van ¿Dónde? revisando el VAR. Es muy, ¿a cuánto está? A 10 centímetros está, la pelota le pega en el hombro el jugador de Santos. O sea, yo primero, Del a mí brazo- no me del queda brazo. claro que le pega al de Le Santos. pega en el A mí, hombro, o sea, pero- fíjate bien. Yo estuve mirando por esta eso, Pero mañana la pregunta es, 10.000 veces. ¿qué necesidad tiene Mayá de abrir los brazos? Sí, él Y puede bueno, pararse pero hay nomás una ahí. cantidad- hay Él una puede cantidad de- pararse nomás y quedarse ahí, sí. No, no se te escucha. Hay un gesto muy simpático de un No. jugador de Cerro que fue viral en estos días, no me recuerdo quién, Patiño creo, que le dice, de Sudamérica. Le llamó, le dice, voy a saltar así, le dice o sea, no se puede saltar así tampoco, pero ¿verdad? salta. ¿Por qué Pero no hace a mí, falta ni saltar a mí, ¿vos sabés por qué no sancionó penal? Porque No, pues se pone, pues. le pega hay en el una hombro, dinámica. le pega en el hombro y Mayada está casi pegado al jugador de Santos. Entonces, por eso, mira, fíjate, le pega primero en el hombro al hombre de Santos, ahí está. Este nivel más Ahí yo vi la. la mano, pero no hay. no- Es más, casi le pega a la altura alta del brazo derecho al de Santos y después a Mayada, por eso yo no hubiera sancionado. Totalmente de acuerdo, Federico. Pero respeto el tema de brazo abierto que dice, sí. Sí. Pero yo no hubiera sancionado porque está casi pegado Claro. brazo con brazo, brazo Hoy- de Santos, brazo de Mayada. Hoy, inclusive, ya hasta la teoría del doble toque, si la mano está muy abierta, no es justificable. O sea, esa es Claro, la claro, recomendación y la tendencia. Yo creo que Mayá estuvo ahí porque jamás pensó que la pelota le iba a dar. Entiéndase, él tenía la mano así, porque creyó que el de Santos iba a controlar y hacer el giro. Fíjate que le Por pega- eso él deja la mano tan abierta. Pero fíjate que le pegan el brazo al de Santos y ahí es imposible, o sea, también es imposible que Mayada saque cuando le pega Pero como acción de juego. ¿Sabes lo que te digo, Federico? Sí. Que yo entendería, por ejemplo, si el toque en el de Santos desvía para que vaya la mano, pero si no daba, igual le da. O sea, esa mano abierta es la que le termina condenando al uruguayo Libertad. Vamos un poco a los oyentes, amigos del WhatsApp. 0972-730-730. Buen día, Bruno. Nunca puede ser penal porque se va en el hombro del jugador brasilero y la pelota va saliendo hacia el medio y ahí se va la pelota por el brazo del Mayada. Penal, Bruno. Deja Cuarucaneco vuelta, perder. Voto para Chun y para Ariel, penal. Penalazo. Hola Bruno, ¿qué tal? Saluda ahí a tus panelistas. Y sinceramente para mí no es penal porque le cubre al rival para que no salga de la marca de que le está haciendo el de Libertad. No, es para penal. Claro, ni visión no tiene de dónde está, si la pelota venía cayendo. Recuerden lo que dijo Chilavero. El VAR viene para oficializar la corrupción, dijo. Pero Chilavero está con su historia aparte, ¿verdad? Sabemos cómo viene la mano con Chilavero. ¿Qué tal, muchachos? Sí fue penal. Soy Toti Acosta.
Bruno, hasta el comentarista de ESPN dijo que no fue penal. No sé cómo lo que ilegalmente no fue penal. Primero que le toca, le rebota al otro jugador y por efecto eso se va por el brazo del jugador Libertad. Ya pues nada. Bueno, y eso por ejemplo no contemplaron Ariel y Dani. Antonio 309 te saluda. Decía un poco, ¿será que la Conmebol, cómo se dice, va a dirigir todas esas cuestiones de que se clasifique un equipo? Digo yo. Hola Bruno, hola al equipo ahí. Penal, Bruno, mano. Ahora que quiera o no quiera cobrar ya es su problema, pero fue mano y es penal. Hola Bruno, ese no es penal ni en China, no es penal. Ese por inercia nomás bajó por su brazo, ese no, él no vio, no es penal. Claro, señor, claro, qué suerte que nos entienden. ¿Qué tal, cómo están? Bruno, eso fue un penalazo. Está bien que vos quieras defender a los clubes paraguayos, pero no seas necio y admití que es un penal más grande que una casa. ¿No será antiliberteño esto? A lo mejor puede ser antiliberteño, no sé. Vamos a ver. Buenas, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo están? Fácil es la cosa, dependiendo para qué equipo y de qué país es penal o no. Así nomás se... Bruno, fue penal y Barbosa es un jugador incompetente. Bruno, eso no fue penal. Y si en todo caso van a ser así estrictos, que cobren para todos los equipos y en todas las jugadas, porque... Bueno, cierto, a ver. Bruno, claro que no fue penal. El de Richard Ortiz al de Flamengo, ese fue más penal que este si le pisa. Siempre Dani Chuno en contra de Libertad, increíble, siempre. Yo no sé qué tiene contra Libertad este muchacho. Bueno, por eso a lo mejor yo no sé. A ver. Bruno, penales, claro penal, para eso está el VAR. O sea, si vos vas a llevar una discusión para que vos tengas la razón, nomás tenés que decir, yo creo que fue penal y punto, y no se habla más. Hola Bruno, ¿qué tal? No para nada fue penal, será para nada. Pega primero en el jugador de Santos y después pega en el imposible, y además que el jugador de Libertad está atrás de Santos, no es penal. Claro, qué suerte que entiende la gente. Hola Bruno, Federico, Ariel, Jun, Bruno y Federico, ustedes dos se ponen de acuerdo. Ustedes dos son polémicos. Claro que fue penal, más grande que no sé qué. Penalazo fue amigazo. Son amigazos, porque tú decís que no ponemos de acuerdo. Yo ni hablé con él esta mañana, ni ahora le veo su cara de no. Bruno, claro que fue penal. Cállate la puta, Horacio Carte. No, vamos a llegar, por favor, vamos a tranquilizarnos. No. Vamos al modo clásico. Tenés la promo, Ariel. Vamos a meternos de lleno al clásico, hermano querido. ¡Qué bárbaro! No se descompuso. Esto voy a poner en la notificación en silencio. $18:15 para uno. El superclásico. El sábado. Con todo. Una gran previa. A partir de las 4 de la tarde. Novedades en Olimpia y novedades en Cerro Porteño. Juanma ya nos va a contar, hay novedades inclusive con relación a temas económicos en Olimpia, hay novedades futbolísticas, dale, vamos con el superclásico. Se viene otra edición del Superclásico. Olimpia Cerro Porteño. Olimpia Cerro Porteño. Este sábado a las 18:15 en el Manuel Ferreira. ABC 730 AM y la 107.1 FM en Ciudad del Este para la fiesta del fútbol paraguayo. Relata Bruno Pons. ¡Qué buen pase! ¡Atención! ¡En caras! ¡Tiró! Comentan Federico Arias. Para empujarla, para conectarla, para gritar con todo. Y Dani Achun. ¿A quién le interesa con qué parte del cuerpo metió?
cobertura del equipo líder en transmisiones de fútbol. Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. Gran rematón de Bristol, especial Día del Niño, este viernes y sábado desde las 8:30. Venía nuestra sucursal San Lorenzo Avelino, ubicada sobre la avenida Avelino Martínez. Toda la variedad de productos para los chicos a precio de remate. No faltes, te esperamos sobre la avenida Avelino Martínez, 3389 Itallipotí de la ciudad de San Lorenzo. Para más información, podés comunicarte al 021-288 1216 Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Gran rematón de Bristol. Comunícate al 021-338-1216. Estamos con Giancarlo Juliadosa, árbitro del Superclásico. Giancarlo, felicidades antes que nada. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, todo bien. Muchas gracias. Bueno, el árbitro siempre está bajo presión, ¿verdad, Giancarlo? Totalmente, siempre. ¿Estás acostumbrado? Hay que tratar de manejar, exactamente, hay que tratar de manejar siempre, en toda la categoría es así. ¿Sabes por qué te digo esto? Sí. ¿Sabes que Olimpia presentó una nota donde pide que vos nunca más le dirijas al Olimpia hasta diciembre por lo menos? Sí, estoy enterado, pero tranquilo. No. Como digo, cada uno sabe lo que hace y piensa lo que es mejor, cree lo que es mejor para su institución, ¿no? En ese sentido estoy muy tranquilo, muy sereno y estamos con todo. ¿No te afecta este pedido, Giancarlo? Sinceramente, no, porque uno entra, yo sé cómo tengo que entrar a hacer mi trabajo, yo sé lo que puedo dar con el equipo, lo que podemos dar y estamos bien, tranquilos. No hay por qué pensar mucho también, ¿verdad? Yo respeto la opinión de todos, no. Cada uno tiene su opinión y bueno, está bien, si ellos piensan así, no hay problema. ¿Cuál es tu forma de dirigir, crees? Y creo, ¿verdad? Me gusta dejar jugar, ¿verdad? Dejar jugar, también converso un poco también con los jugadores, ¿verdad? Con respeto siempre, pero... No sos de tarjetear fácilmente. Y trato de no tarjetear fácilmente, ¿verdad? Salvo que reglamentariamente el tema de la protesta, ¿cómo es, Giancarlo? Ese es un tema, sinceramente, de acuerdo a cómo se dirija, de acuerdo si te entiende en la primera, en la segunda. Pero viste que, por ejemplo, ahí te dice, profe, va a hablar de cobrar, ¿qué es lo que cobras, profe, verdad? Eso se entiende, ya, eso ya es, por ejemplo, como para una tarjeta, o te tiene que decir, por ejemplo... una grosería, no sé, por ejemplo, a la P, profe, ¿qué es lo que cobras? Andate al... No, en el campo ocurren muchas situaciones, ¿verdad? A veces el jugador por el saltado te dice eso, ¿verdad? Depende, uno se da cuenta cuando ya es ofensivo, ¿verdad? También a veces hay jugadores que de repente te dicen, no, me la cobraste, sí, en guaraní, y... O sea, por eso, por ejemplo, vos no le cobrás no le mostrás una tarjeta. No te puedo decir no, ¿verdad? No es nada, pues es absoluto, pero conversando creo que se puede. Porque hoy hay la jugador, profe, hay también jugadores que son cargosos que permanentemente los te protestan. Cualquier cosa y ya, como hoy se respira el famoso te muere de la oreja. Sí, no, pero hay esa clase de jugadores. El capitán al menos siempre es el que más se atreve, ¿verdad? Imagínate que son 22 adentro, más todos los oficiales, los sustitutos. Tenemos mucho que manejar. Hay que tratar de manejar los nervios también ahí, ¿eh? ¿Qué número de clásico tenés? ¿Este es el primero? Este es el primero de central, de principal. ¿Y dónde estuviste antes en un superclásico? Tuve uno de los clásicos árbitros de fondo, cuando había, justamente con el amigo Ever. Después estuve en 2 más de cuarto, también uno en el defensor y otro en la cancha de Olimpia, justamente. Y ahora si Dios quiere, el de principal. ¿Ayuda o realmente termina perjudicando al árbitro el hecho de que no haya público? Porque se escucha todo, ¿verdad? Y cuando digo se escucha todo, me refiero, por ejemplo, a que la otra vez nos contaba Jorge Mendoza, algo que nos sorprendió, que Richard Ortiz les reclamó, el AP Zapuca y Etereínio, le dijo, están gritando demasiado.
y le dijo Jorge Mendoza, contado esto por Jorge Mendoza, estamos hablando, ¿verdad? De que le dijo, pero ustedes también gritan, le dice. Entonces el jugador grita ahora, o sea, es más, se escucha más, y eso puede influir en un árbitro o no. Y la verdad que se escucha más ahora, sinceramente, todo lo que se dice se escucha más. Con público generalmente recibí de 1000, ¿verdad? Como se dice, las cosas, ¿verdad? Las palabrotas, ¿verdad? La palabra, pero tranquilo, se escucha a los jugadores, a veces también parece que quiere influir un poco en el campo, ¿verdad? Pero eso es lo que hay que tratar de hablar con ellos, que no influya a los de afuera, porque siempre todos tratamos de hacer un buen trabajo, tanto los dos equipos, ambas plantillas y nosotros, ni que decir, ¿verdad? En el bar, ¿quién va a estar contigo? Mario Díaz de Ibar. Mario Díaz de Ibar. ¿Vos sos de los que sigue a rajatabla lo que te dice el bar o sos de los que ves el bar y tomas tu propia decisión? Y sí, hay buenas consideraciones, buenos ángulos, como siempre digo, que siempre pasan bien los muchachos, hay que sancionar, ¿verdad? Porque es un incidente perdido por el árbitro, pero por eso, son momentos, si por ahí se ve bien o no viste, o vos estás seguro de lo que cobraste, también hay que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Cuántos no años tenés, nada profe? absoluto. Nada absoluto. ¿Cuántos años tenés, profe? 38. 38. ¿De qué club sos, profesor? Del fútbol. Lo tenemos un club, profe, no puede ser que haya nacido sin club. Del fútbol, así nomás, del fútbol. Ah, bueno, pero club Fanático tenés. del fútbol. Club del Fanático fútbol. del fútbol, exactamente. Bueno, imagínate si me decía uno de los dos. Soy de Olimpia o soy de Cerro Porteño. Se prende por el No, ahí ya. Me tiraste una bomba. No, al contrario, si te defendiste muy bien, profe, no, enseguida. No, Silvato ya me sacó la roja. Fuera, Bruno, dale, vamos, mi hijo, a descansar. Hablando en serio, profe, ¿qué pensás del VAR? Porque el VAR viene siendo muy criticado. Ayer volvió otra vez el VAR con el partido de Santos Libertad que estábamos discutiendo acá con los compañeros y estamos 2-2. Federico y quien te habla, para mí y Federico no fue penal. Para Chun y Ariel sí fue penal por el brazo muy extendido. Pero yo por lo menos personalmente considero que hay que futbolizar más el criterio. El criterio tiene que ser más futbolero para que y tiene que ser muy evidente para que se cobre penal, porque el VAR supuestamente llegó para corregir jugadas que puedan ser escandalosas, pero no cualquier cosa cobrar, ¿verdad? Yo creo que ahí se está teniendo un inconveniente, pero ¿cuál es tu opinión al respecto? Para mí una gran ayuda, sinceramente muchos partidos me ayudó. Generalmente cuando nos vemos o vimos de otra forma, porque nosotros tenemos milésimas de segundo para decidir, no tenemos esa posibilidad, ¿verdad? Y yo creo que es una gran ayuda. Yo creo que hubieron más justicia que los otros, ¿verdad? O sea, para mí es una gran ayuda. Por supuesto que la percepción también es difícil, ¿verdad? Y también el tema de jugar muy clara, fina, ya es opinión de cada uno. Yo creo que algunos te van a decir, sí, para mí ustedes mismos tuvieron 2-2 ahí. Sí, imagínate. En ese sentido, por eso te digo, hay jugadas que a vos te va a parecer más clara, al otro no, para el otro no hace nada. El fútbol pues, es mucha pasión, mucho sentimiento, despierta muchas pasiones y por eso hay muchas opiniones divididas generalmente. Pero es importante que vos estés cerca de la jugada, porque ahí pues el VAR pues no va a medir la intensidad de un golpe, por ejemplo. Sí, la cercanía, la ubicación, el ángulo, yo creo que son las claves. La nota del Club Olimpia y hoy Olimpia Media dice de no creer, a pesar del pedido realizado por el Club Olimpia hace ya 9 días, la APF acaba de confirmar a Giancarlo Juliadosa y Mario Díaz de Vivar en el VAR como autoridades del encuentro del sábado. Ambos cuentan con varios antecedentes negativos en contra del decano. Antecedentes, luego dice, tipo policiaco, esto es Giancarlo. No, tranquilo, yo estoy muy tranquilo, muy sereno, no pienso en eso, más que pienso en el partido, en sacar un buen y limpio partido. Esa es mi idea, no me afecta sinceramente en ese sentido, estoy tranquilo, sé lo que podemos dar con el equipo y nada, vamos a irnos para adelante.
Ahora que hay pandemia, ¿ustedes concentran o de casa van directo al estadio? No hay concentración. Después No, de la no. pandemia ya no hubo eso. ¿Y cómo hace? ¿Una patrulla les busca o en un lugar específico van todos y de ahí parten rumbo al estadio? ¿Cómo Tenemos hace? nosotros un móvil que nos busca de la PS de la comisaría escoltado, ¿verdad? Obviamente no. Ya. ¿Comenzaste de abajo dirigiendo intermedia, inferiores o ya comenzaste en primera? No, sub 14, sub 15, sub 16, sub 17, sub 18, sub 20, reserva, CD, intermedia. Intermedia tuve 3 años. No, entonces vos venís curtidísimo. Venimos. Ahí hasta las señoras te gritan, te tiran cosas. Impresionante. ¿Cuál es la anécdota más simpática que tenés en un partido así de ascenso? En uno de los clubes, un gol sobre la hora y nos ¿cómo te decir? Nos despidieron con hierba, agua, jugo, ensalada de fruta. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ya que el oficio. Pero tranquilo porque sabíamos lo que hacíamos, lo hicimos bien, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, son gajes del oficio como siempre te digo. ¿A qué te dedicas? ¿O exclusivamente estás abocado al fútbol? Ahora mismo abocado al fútbol. Visitador médico, también estoy estudiando. Te come mucho tiempo también el tema del arbitraje, la solemos echar y la práctica. Es medio difícil para estar en... ¿no? ¿Taekwondo estudiaba? No. Soy visitador médico y también estoy estudiando Derecho ahora. No, que más le escuché. Visitador. ¿Vos escuchaste taekwondo? Yo escuché taekwondo, pero creo que después digo, te come mucho el horario de la práctica, por el tema de trabajo. Pero taekwondo yo escuché. Me asusté, digo, te escondiste de nuestro árbitro. Algunas de las cosas que estoy pendiente de estudiar. Visitador, ese visitador médico. Hubiera dicho nomás lo de taekwondo para que los muchachos si le quieren claro. No, pero podemos mantener eso de taekwondo poco. No. Visitador médico. Mira, y en esta pandemia no dejaste de trabajar en eso. Sí, totalmente. Como te digo, no podíamos salir antes con el protocolo y tranquilo. No pasa nada en ese sentido. ¿Tenés hijos grandes, chicos? Hijos no tengo todavía. Ajá. Estoy en pareja, tengo mi pareja que vive conmigo. Mi padre, mi madre que viven. Te preguntaba eso porque mi madre en Roque Alonso. ¿Cómo? Te preguntaba eso porque a veces la familia pues muy importante. Es importante, claro que hasta la familia a veces mete presión, ayudarle para nuestro chico, tal cosa. Gracias a Dios, en mi familia no pasa eso, son muy tranquilos en ese sentido. No pasa, al contrario, mucho apoyo de mis hermanas, de mis hermanos, mi padre y mi madre. Aparte, los parientes de un árbitro son hinchas del árbitro, ¿verdad, Giancarlo? Y su club es su hijo. No. Para los padres, no importa lo limpia hacerlo. No importa, su club es su hijo. Si le va mal a su hijo, sufren. Si le va bien, festejan, así es. Así es, sinceramente tiene que ser así. La vida del árbitro es así. ¿Tenés un espejo, un árbitro al que a nivel local admiraste alguna vez y lo tenés como referente, aprendiste cosas de él? Yo creo que de todo se pudo sacar algo, ¿verdad? O sea, de todo yo creo que el arbitraje paraguayo es muy fuerte, porque el fútbol paraguayo es así. El fútbol paraguayo te exige. Son jugadores fuertes, aguerrido el juego en sí acá, ¿verdad? Y de todo se saqué algo, ¿verdad? Desde que entré, ¿verdad? Y les escuchaba siempre a todos. Yo le quiero preguntar al profesor, pero de verdad si le sorprendió o no, si tenía esperanza de dirigir este clásico. Digo en el sentido, Giancarlos, hace 3 años que ver aquí no dirige. Entonces, si yo también estuviera ahí en el plantel arbitral, como que iba a ir perdiendo la esperanza porque todos los partidos eran de ver. Sí, la esperanza siempre había, pero tranquilo, sereno, esperando. Había una pequeña esperanza, porque sinceramente mi amigo Eder estaba muy bien, sinceramente hasta ahora yo creo que suplirle a él va a ser un lindo desafío por esta vez, porque a cualquiera le pudo haber tocado. ¿De qué color va la indumentaria para el clásico? Flúor. Sí. Está bien. Bueno, que sea con éxito, Giancarlo, para vos y para todo el equipo.
para todo el equipo VAR, todo, que no nos acordemos de vos, por favor, te pido, hermano querido, porque ya, mira, vos tenés redes, estás en redes. No, solamente tengo mi línea de WhatsApp. Ya. Hace muy bien. No sé frecuentar redes, no. Pero hace muy bien. Hace muy bien, Giancarlo. No te metas en las redes. Pero vos te vas a estar levantando hasta cuando tomas tu cervecita en Calle Palma. Pues eso es marketing, pero vos sabés lo que no sabés la toxicidad que después sufrí, Giancarlo. No, mantenete afuera nomás, hermano. Bueno, mira lo que le recomienda Ariel. Toxicidad, dice. Imagínate, no. Mantenete afuera. Bueno. Imagínate así, a un periodista le dan en Twitter, imagínate que sería un árbitro en Twitter. No, nosotros no podemos ni, ya te digo, que cuidar mucho ese detalle. Bueno, gracias Giancarlo, muy amable. Dale, Bruno, saludos. Un abrazo, gracias, muy amable. Giancarlo Juliadosa, el árbitro del superclásico del fútbol paraguayo el día de mañana a las 18:15. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A full Piracaldo, dice Blas Cantero, envía la foto. Mirá lo que es el Piracaldo, hermano querido. No, esto es una cosa. Hoy quiero hacer un mini sondeo a la 1 de la tarde más o menos. ¿Qué podemos bajarle hoy? Vos sabés que estoy pensando, tengo en mi mente unas albóndigas, un sopapuá, hermano, con arroz. Hace mucho que no. Abundante salsa, arvejita si se puede, mandioca. Piracaldo ya, ayer más o menos se prestaba todavía por el frescal. Pero ahora pues ya salió el sol, ahora por ejemplo ya tira un asado, algo ya más, algo que humee, una marinera, una milanesa. Johnny está por comer eso, va por bueno, mira, Johnny, qué bien. Bueno, vamos al superclásico. Arrancamos con el local, señores. Bien, Ariel. Antes de... Ariel Vera, nuestro compañero. Punto para Ariel porque siempre lo había postulado a Giancarlo. Sí, yo quería recordar eso. Sí. Y cuando estuvo cerca tuvo un problema un partido antes. Y por eso le dieron aquí una vuelta. Porque él ya estaba cerca cuando había pedido eso. No recuerdo qué problema tuvo. Un partido guaraní, creo. Y yo me imagino. Y ahí aquí no llegó de vuelta para Yo creo que porque siempre es tan fina la línea entre el elogio y la crítica. De acuerdo a si te beneficia o te perjudica. Pero si yo, por ejemplo, en Giancarlo veo un tipo que, y lo dijo ahí, hace jugar. O sea, me imagino que nosotros vamos a decir mucho, pero eso era falta y va a seguir. Hay un partido, un Olimpia Guaraní, que gana Olimpia este año fue, donde se dieron de lo lindo los dos. Vos agarrás solamente de la parte de la dinámica y fue súper veloz el partido. Yo creo que en un momento dijimos que... Y hay un momento donde uno dice, esperamos... fue la mano, o sea, tiempo. Para la gente que no está muy acostumbrado al estilo de Juliadosa, él es así, o sea, va a dejar jugar y se avisa. Después cada uno va a decir, mira un poco cómo... uno va a decir, que bien dejó jugar, y el otro va a decir, no, ¿cómo vas a dejar jugar eso? Y era falta. Avísenle a los liberteños, Joaquín Martínez, Osvaldo Cáceres, Diego Marini. Señores. Merardo. Sí. Público para Libertad Santos, lo adelantaba acá el doctor Brustein. Plan piloto, entra dentro de un nuevo plan piloto. 2.000 hinchas. 2.000 hinchas para el partido Libertad Santos de Copa Libertadores. Ayer Libertad perdió 2-1. Nosotros tenemos muy avanzado un protocolo de vuelta al público con el Ministerio de Salud. Tenemos acordado gran parte de él. Ahora va a haber un nuevo partido dentro del plan piloto, probablemente sea el partido de Libertad, que lo solicitó igual que Olimpia. Entonces, el partido de la semana que viene. Libertad Santos. Libertad Santos. Me confirmó el ministro de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes, la ministra Fátima Morales también, de que se están haciendo las gestiones, así que la PF, así como lo hizo con Olimpia, le va a dar el apoyo logístico para ese partido, en lo que tiene que ver con la realización de los test y la plataforma digital. El resto es un evento Comebol, por lo tanto queda la organización a cargo de ellos. Libertad Santos sería 2.000, igual que Olimpia. Sí. 2.000 personas, defensores del Chaco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Johnny. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Cómo estás, Johnny?
Bien, bien, señor, bien. Arrancamos con el local Olimpia. Quiero hacerte una pregunta, Johnny. Sí, señor. Tú, Soapua. Quiero agradecer a la gente de Nacional. Tengo acá la camiseta. Hoy vamos a regalar entre la audiencia. Es una hermosa camiseta original, conmemorativa y encima es una camiseta limitada. Claro. De producción limitada. Mirá lo que decía. Una belleza. Conocimos Finalista conmemorativa es porque tiene, claro, en el dorsal tiene finalista 2014. Y abajo dice Copa Libertadores vicecampeón. Mirá lo que no viste también, que Hermosa es. Mirá la calidad hermosa, que tiene. Ni hablar. Hermosa remera del color. A mí me encantan las camisetas de Nacional y Sol de América. ¿En serio? Es más, me las voy a comprar. Yo me las voy a comprar. Ariel. ¿En serio me decís? Yo tengo una de Nacional de Carlitos Pino, la que me acercó Carojea, hermosa. Pero me falta la de Sol también, la de Sol azul es esta hermosa. es especial. No, esta es hermosa conmemorativa. Y mirá el escudo. El escudo. Es hermosa la camiseta. Muchas gracias a la gente de Nacional, porque un día como hoy Nacional estuvo en los ojos del mundo. Sí, en la gran final de la Copa Libertadores de América, sin duda. Bueno, Federico, hay mucha gente que está cocinando ahora. Mira lo que es esto, chico. Saluda a Ale Montiel. Está haciendo un pescado a la parrilla sensacional con salsita. No. Alejandro de Fuego de Letú maneja esto. Saludos, Alejandro. Con escuchando el programa galleta. con parece estar hirviendo mandioca ya, con mandioca. Está hirviendo y seguramente algún acompañamiento importante desde el punto de vista espirituoso. Y quiero preguntarle a Ariel, perdón. ¿Qué está tomando, mi querido? ¿Qué está tomando? Y preguntarle un poco qué pescado es. ¿Qué pescado? ¿Este no es boga o es dorado? La A ver, boga. No, dorado o boga, uno de los dos. Hace completo el tema Alejandro Montiel de Fuego de Letú. ¿Con qué están acompañando y qué país es? Magnífico, lindo viernes. Bueno, Johnny. Bruno, yo quiero consultar a Alejandro si no es archivo, porque tengo un amigo que siempre tira archivo cuando hablamos de comida. ¿Cómo? Tira imágenes de archivo. Sí, claro. O sea, Yapula tipo, ¿no? Y Yapú. No, este es posta, Johnny. Es un amigo de la casa. Miguel Cáceres, Estoy Cáceres, olvidando de Maluje, ya no sé por qué. No, lo de Maluje tira fotos miserables. Por ejemplo, la otra vez tiró una foto, 8 chorizos encima de la parrilla y no tenía fuego en la parrilla, estaba apagada. ¿A quién me le puede pasar eso? Esa bola el tipo. Para mí que le saca los chorizos de la ladera para la exportación. Y pone un fuego que no existe, apagado. Está haciendo la parrilla y lo que hay en la cacerola es caldo de pescado. Dorado a la parrilla y caldo de pescado. Bien, Ale Montiel. Ya vamos a estar para ir un día. Ale va a meter un doblete entonces ahí. Caldo con el de que está a la parrilla. Para las 3 de la tarde, ¿cómo está, hermano? Bueno, ya quiero ver esa, hermano, a las 3 de la tarde más o menos. Bueno, Johnny, te quiero hacer la pregunta. Está Juanma también. Juanma, vamos con lo de Cerro Porteño también. Duplex, el clásico. Lo adelantamos acá en ABC Cardinal. A ver, Juanma, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. ¿Vos con qué venís hoy? ¿Qué almorzás, Juanma? Hoy tallarín, hizo la suegra, hoy tallarín de carne. Tallarín de carne. Completando el menú de Ale Montiel, vinito tanto más. Vinito. Bruno, ¿qué diferencia hay entre albóndiga y sopua? Y no, la misma cosa. La misma cosa, ¿verdad? Lo que pasa es que eso apuá se dice en guaraní. Porque la misma eso cosa. O apuá. O sea, la carne que vos, ¿cómo te decís? ¿Compactás? ¿Hacer una bola? No, pero no sé cómo, en guaraní pues, se le pone panda, no sé cómo decirte, hacer circular, no sé, en boapuá, no sé cómo en castellano te puedo decir. Albóndigas también se le dice, pero albóndigas es muy españolizado, albóndigas. Claro, pero se le pone un poco de pancito para que se compacte la carne. No desconozco. Galleta, pancito, sí. Yo le voy a hacer una pregunta a Johnny. Se le pone. Galleta molida. Galleta molida, bien, Johnny. Bien, galleta molida. ¿Y huevo le ponen, Johnny? Yo hoy lo estoy haciendo, Federico. Es una invitación, pero suelo ponerle de todo un poco. Sí. No. Te voy a decir algo, Johnny. Acá vamos a discutirnos mal, Johnny, si es que no cumplí con el siguiente requisito. Sí. Mira. Estoy preparado. Atendeme. El famoso soapúa, primero me imagino que vas a acompañar con arroz. Con arroz, claro, sí. Muy bien, hasta ahí bien, 1-0. Tu soapúa, si no tiene el huevo completo, viste que es carne molida. Y después agarrar y hacer con tus manos, el huevo entero tiene que ser, Johnny. No.
mezcla de carne con su ingrediente, ajo, todo tiene que ser. Ajo. No, pues el huevo. Yo no le pongo huevo así. No, entonces no es eso, apuá. No. No, vos lo que estás comiendo es... ¿Cómo se llama ese huevo que se le pone matioca? No, vamos a caer en Chirirí, no. No me la No, muy diferente, Johnny, no. vos le llamás a cualquier cocinero, el soapuaco tiene que tener huevo, Johnny. O si no, no, eso apuá. No. No, está muy equivocado, yo no le pongo Johnny. No, a mí no me invita entonces todo eso apuá nunca, Johnny. Con todo respeto te digo. Ese es un soapuá gourmet. No, Claro. ¿qué va a ser gourmet? Espera, imagínate, pues tenemos que hablar del clásico. Hablamos con Julia Dosa, arrancamos el programa con Brusten que nos adelantaba, público para Libertad Santo, 2.000 personas. Salimos con el tema soapuá. A ver, soapuá con huevo o sin huevo. Dame el WhatsApp, Verita, por favor. A ver, ya está hoy. A ver, espera, revienta el WhatsApp, hermano. Espera, vamos. 5, a ver si ganamos o perdés, Johnny. Bruno, ese es apuá que vos decís con huevo, o sea, el huevo forrado de carne, ese es Villarroel se llama. Eco Villarroel, hermano. Eso es otra cosa. ¿Cómo me vas a confundir? ¿Cómo pico huevo en eso? ¡Ah! 2-0. No, hermano, que yo siempre comí. No, se me está cayendo. No, hombre, ese hizo apuá, conta huevo, ¿dónde está Villarroel? No, 3-0. Johnny tiene razón, hermano. Tiembla Sastreño, Bruno. Por goleada. No, espera. Bruno, las albóndigas son con galleta molida. Y el soapuá tradicional de acá de Paraguay es con harina de maíz. Bueno, pero el huevo lo que yo quiero saber, hermano, porque si no, pues se me está cayendo. Mi mamá siempre hizo con huevo, eso es gravísimo. Mi vieja dice que el que le pone huevo y galleta molida al soapuá es porque no sabe cocinar, ¿no? A mi mamá le pone picante y verdura. No, se me está cayendo un gran mito. A ver. Bruno, nada que ver, la albóndiga con carne molida, poquito de harina de maíz o galleta molida, la salsa y el arroz, nada que ver, huevo. Como la guerra estoy perdiendo, será. Mi abuela cocina con huevo la albóndiga, dice Wilson, ¿viste? Hay gente que... albóndiga sí. Verá, Pero viste que el soapuá pues va más en caldito, ¿verdad? Entonces, tiene razón, Johnny. No puede ser, espérame. Harina de maíz y harina de trigo para que se una, porque si no se despedaza todo. Sí, señora. Escúchame, Bruno, yo tengo 70 años y ya sé de sobra cómo se hace soapuá. Bueno, no, con esto, yo creo que Acá con pide... la señora. Sí, se cierra, ¿verdad? Se cierra. Acá pide de Villeta y te muestres, Villeta. Héctor Méndez, mostrarle a Bruno, dice de Villeta. ¿Qué eso es? ¿Qué Héctor Méndez? Que un lechoncito de la estaca, Vamos a escucharle en bola. Envió otro mensaje la señora antes. Tiene mucha experiencia, a ver. Bruno, el huevo ya es a gusto de la persona. Sí. En mi tiempo, yo tengo 70 años, no se usaba mucho el huevo dentro del soapuá. Eso ya vino después de la década de los 60, 70. El que tenía, porque éramos tan pobres todos, ¿verdad? Sí tenía huevo. Y hoy por hoy seguramente que ya se usa. Pero el soapuá auténtico no tenía. Solamente mucha verdura y nada más que eso. Ya. Gracias, señora. Claro, bien claro. Acá, descripción histórica. Harina de maíz y harina de trigo para Gracias, que se... señor. No, gracias, muy amable. Cabeza de vaca, lo de Héctor Méndez de Villeta. A la estaca. Y nos dice el señor La Pasilla, dejamos hablar de comida. Está hace 3 horas en la costa, para la vacuna, para la Pfizer. Y está avanzando. El hambre que le estamos y dando. para decir, dice, acá estamos por morir dentro del auto. Vamos al clásico, hermano. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Recicolor
Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona, Resicolor. Che Gusan en Ciudad del Este. Ven y a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana, no te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983 100 333 o carry out. Vale a Gourmet Área 3 en las redes @chegusan_PY. El soapuá tiene caldo, no es con arroz, el tradicional tuchare perdé, me dice Roberto Sosa así es. en el sondeo. Con Sí. caldo y la albóndiga con arroz. Sí, señor. Así es, perdimos. Qué bueno está cuando tu hijo se divierte como vos lo hacías, dibujando y pintando sin tanta pantalla. Por eso, en Petrosur, cargando a partir de 150.000 guaraníes, te llevas un librito para colorear con lápices de colores para el más peque. Entérate más en las redes de @PetrosurPY. Levanté en Twitter, muchas gracias a la gente nacional. Maximiliano Morínigo, secretario de Relaciones Públicas del Club Nacional, me acercó y las camisetas, hermosas las camisetas, finalistas 2014, un año inolvidable del Club Nacional. Vamos a regalar esto. ¿Qué dice Mercedes Pizurno? A ver, nuestra compañera especialista, soapuá, es la comida tradicional paraguaya y se hace en caldo con carne molida y harina de maíz. Las albóndigas en salsa con arroz quesú se rellenan con huevo duro, pisado. Por lo menos mi abuela hacía así, dice. Gran definición, gran definición. Bueno, gracias. Ya está, me sé, tampoco es para... Y posiblemente no es un mensaje, ¿verdad? ¿Vos te das cuenta que estas cosas tradicionales así de comida pueden llevar hasta un enfrentamiento de... No, en serio, es la pelea, no. Inclusive ese tema de los asados, eso que qué le vas a poner, qué no le vas a poner. Es un debate... Bueno. Puchero de Surubí. Buen provecho, dice. No, espectacular, Blasito Cantero. Con nuestro amigo. Bueno. Johnny. Es decir, albóndiga y soapuá la misma cosa, es como decir pelota y bacatipofó. La misma cosa. No, ya está, Johnny, ya está. Sí. Pues está bien, le voy a invitar, señor. No se preocupe, le voy a llevar mi producción con todo el cariño para que pruebe sin huevo. ¿Le escribiste a Santi Peña, me dicen acá? ¿A quién? A Santi Peña dice que le escribiste en el Twitter. Sí, pero con humor, nada desagradable. Escribe Santi Peña lo siguiente: con Adriana Pedro nos une la esperanza de construir un Paraguay mejor, lo cual no se construye solamente desde un cargo. Me siento honrado de ser mencionado en una posible dupla con él para el 2023, pero hoy nuestra atención está en el 10 de octubre. No hay 2023 sin el 2021, y el señor Johnny esto cita el tuit y escribe lo siguiente: y la solidaridad con Óscar González Daer, mirá que al amigo no se le abandona ni en el peor momento. Por lo de Santi Peña, que es lo del árbol que da fruto. Qué frase que le quemó al tipo, ¿eh? Si hay una frase que no se olvida más la gente, ¿verdad? No se olvida más la gente. Para la frente, más que nunca. Bueno, Johnny, dame el título en Olimpia, por favor, y vamos al título en Cerro Porteño y ya desarrollamos el superclásico. Hoy arranca la fecha, estamos con los detalles. Arrancan las ligas europeas también, muchachos, por favor, atención, vamos a estar con toda la programación. Se viene el fútbol español. ¿Qué va a pasar sin Messi el fútbol español? Hoy en la etapa de AS, los nuevos galácticos. O sea, dando a entender, bueno, ¿qué hacemos sin Messi? Sin Ramos. Y mostraban a las nuevas figuras. Gastaron 1/3 de lo que habían gastado la última temporada. O sea, casi nada. Y ahí están. Fíjate que las grandes contrataciones son De Paul, el argentino. Después Depay. Y Álava. Ellos tres son las grandes fichas. ¿Verdad que hay época y época? Yo recuerdo que por ejemplo, el 80-90 era fútbol italiano, ¿verdad? Sí. Era lo máximo. El Inter de los alemanes contra el Milan de los holandeses. ¿Verdad?
Y no te cuento lo que era la Juve. O sea, Bueno, ahí tenés. no, claro. Y Napoli. Juventus, en la Juventus, parte y después final. entra Napoli en la acá. Juventus, no, del no. 90. No, fuiste No, no. 80-90, justamente. 80-90, claro, porque Gareca, Juventus- Alemán, además de Diego. Sí, sí, Juventus sí. dominó hasta el 85 con Platini, Lauro y compañía, y después aparece Milan, Inter, y ahí entra tercera el Napoli. Y realmente hasta el 91, que López de Maradona le pasó más o menos lo mismo que le puede pasar a la Liga Española. Fue desapareciendo un poco, después apareció un gran Milan 94, después ya que la época de la Roma de Batistuta, Lazio, que tuvieron también su Pero momento. Italia era. Pero no Italia sé, era, claro, lo más seguido, acá fue Alemania. El fútbol alemán era más fuerte también. Alemania, Italia, España. Así, ¿verdad? Porque España después Y se después gana. Inglaterra. Claro, O sea, Inglaterra lo que vos después. decís, era Alemania 70-80, Italia 80-90, 80-90. España 90, primera parte de este siglo, y después agarrar la Premier. Después agarrar la Premier. No, Sí. sin duda hoy la Premier. Pero imagínate vos que el fútbol francés, que siempre estuvo entre la, no sé, yo te diría quinta hasta sexta posición. Correcto. ¿Verdad? Sí. Hoy pasa a ser una liga. No. En los partidos de PSG. Tampoco, No, vamos pero- a ver a Clermont contra Montesquieu, ¿verdad? No, tampoco me vengan a hacer acá Eso los PSG. los grandes expertos de aviación. No, usted ahora se sube en el carro de Hans, la vez pasada me pregunté. Y decirle Mañana juega contra Estrasburgo, ¿verdad? Sí, PSG, bueno. pero no sé, Neymar todavía no Y va. ni el hincha de PSG o sea, quiere- Messi o sea, no va a debutar todavía. Y ni el Messi hincha está de para debutar PSG. el 29 de agosto recién. Si todo sale 29 de bien. agosto. ¿Sabes qué? Ni el hincha de PSG le interesa la liga. O vos que vamos a recuperar el título que nos arrebató el Lille. Ellos están en modo Champions. Paso O final sea, la de liga, Champions. la liga francesa es más o menos lo que hizo ESPN con el tema cuando Bielsa va a la segunda de Inglaterra. Ya, bueno, está allí, vayamos. Y hoy en día más o menos el interés es la persona, no tanto el club. Pero o la vamos liga. a ver, porque seguro que se van a hacer estudios de rating Sí, de la sí, liga sí. española. Y la liga francesa. No, y después todas las otras ligas, ¿verdad? Pero ahí le va a sacar ventaja sí o sí la Premier, porque la Premier es, y el sábado mañana hay una jornada muy interesante de Premier League. Vamos a estar con los detalles. Johnny, danos tu título en Olimpia, por favor. Se aguarda al zaguero centro Luis Cáceres para jugar junto a Saúl y también al delantero Isidro Pita. Tu título en Cerro Porteño, Juanma, por favor. Adorno por Patiño, Rodríguez por Villasanti, y un incentivo importante para el Superclásico de mañana. Bueno, ¿y tema económico? Sí, el incentivo importante para mañana. ¿A eso te referís? Sí, señor. Bueno, ampliamos ya ahora. Candelejas festeja su 39 aniversario con las mejores máquinas del país. Estamos de fiesta del jueves 12 al domingo 15 con sorpresas, regalos y sorteos recargados de más de 15 millones. Este viernes la previa DJ en vivo. Sábado Grupo Latin Cover, promos de cervezas, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, Casi San Martín. En Electrovan por la Semana del Niño. Lleva el juego de Somier Play de Colchones Paraná en cuotas de tan solo 118.000 guaraníes. Visita nuestra tienda online en www.electrovan.com.py. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Si te estás por quedar sin internet, escucha lo que tenemos para contarte. Claro lanzó planes gigantes con muchos más gigas. Imagínate tener un plan de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Yo que vos me paso a Claro. Contrátalo llamando al 021-417-8000 y cambiate a Claro. En este mes de agosto es el mes de los niños y en Farmacias Catedral lo festejamos con una semana llena de descuentos especiales. Hasta el lunes 16 se viene la Semana del Niño con descuentos de hasta el 50% en juguetes, pañales, cosméticos infantiles, accesorios para bebés y todo lo que necesites para tus chicos. Haz tu pedido al delivery 627-7000, porque en Farmacias Catedral amamos cuidarte. Arrancamos con Olimpia. Johnny, todas las novedades del decano para el clásico de mañana. Sí, señor. Decía en el título que se aguarda al central Luis Cáceres, lesionado hace bastante tiempo. Contra Ubireña se había retirado. El central no pudo jugar el partido ante Guaraní, no llegó para el encuentro ante Flamengo y tiene una chance para jugar el Superclásico mañana 18-15 el Boque de para uno. Antonina Alcaraz
también es central lesionado, me parece que tiene porcentaje menor de posibilidades para llegar a ese partido. Preocupa realmente a esta altura la lesión de Alcaraz, porque está el partido de vuelta, por más que Olimpia haya sido goleado en el cotejo de ida, está la esperanza de hacer un buen partido, dejar una buena imagen en Brasil. Para ello tendrá que estar en condiciones Alcaraz para ese partido. Sí, señor. Johnny, ¿y si no llega a Cáceres, quién juega? Y esa es la pregunta, Federico, si continuar con Richard en la zona defensiva. Yo pregunto sobre el caso de Ale. Sí. Él no usa la confianza de Orteman. Y seguramente no, Federico, porque en el partido más importante faltó un central y tuvo que improvisar con Richard Ortiz, a tal punto que tuvo que poner un delantero alto para acompañar a la zona defensiva en una pelota chica, Federico. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué no Ale? ¿Por qué no directamente un central por otro central y que el mediocampista continúe en el mediocampo? Claro, yo me pregunto quién lo trajo, porque... Claro, porque si lo pones, no va a faltar el que diga lo que vos estabas planteando. Y si lo pones, claro, va a decir, espera, el clásico es tan importante como lo que pudo haber sido Flamengo mirándolo del campeonato. Claro, o sea, no es un partido de la Copa Paraguay como creo que fue el otro partido donde jugó el Uruguay. Yo voy a las pistas, ¿verdad? Porque él jugó un partido que juega muy mal, que lo fue contra River. En la fecha 1. Fecha 1. Después me acuerdo que era el famoso viaje a Porto Alegre, donde no viaja. Y después juega la Copa Paraguay. Y ahora hubo improvisación antes que recurrir a un hombre de oficio, porque si me dicen que es internacional, que jugó en el FINI y Copa Libertadores, cuanto menos tendría que probarlo, pero se nota que no desde el gusto de Orteman, y entonces ahí siempre caemos muchas veces cuando se da esto quién lo trajo, ¿verdad? Porque si lo trajo Orteman le tendría que dar un poco más de tolerancia, uno cree, porque no voy a decir monto, pero él gana un buen dinero, gana más que varios dentro del plantel, y no está. Por eso te preguntaba si nos llega a Cáceres, ¿quién? Y igual City con Ortiz, seguramente, ¿no? Sí, probablemente, Federico. A propósito de confianza, Federico, compañeros, Sergio Orteman contra Guaraní le dio la titularidad a Ramón Sosa, contra Flamengo rindió muy bien. Sí. Ahí está la confianza que tuvo en Sosa y que no tiene actualmente en Ale. Claro, no es un grado de responder a la confianza. Sí. El caso de Sosa. Y hasta por los rasgos, uno no cree lo que Orteman haya tenido algo que ver en la contratación de Ale. ¿Vos decís por la forma de ser del defensor? Claro, Orteman es más capaz de convertir a volante tipo Ortiz o Jordan Santa Cruz porque quiere salida, que traer a alguien de 1,90 m y pico y que con los pies sea muy... Claro, que le queme. O sea, voy nomás hasta eso, ¿verdad? A ver, ¿cuánto se habló? Porque vi que Barbosa pidió disculpas a la gente de Libertad. La obsesión de Garnero con Barbosa en Olimpia, en Libertad. O sea, vos sabés, un pedido, un capricho. Claro, un pedido muy caro con Barbosa. Marini me decía, por ejemplo, que Diego, hincha Libertad, periodista, ¿verdad? El tema de que a él la entrega a Barbosa le gusta. Que el tipo no se borra nunca, que siempre está y todo. Venía a decir esta mañana, ¿verdad? Creo que haya hecho un mal partido, pero dentro de la desgracia, digo. Claro. Pero Ale fue muy malo y ya eran malos los comentarios que venían de Ecuador. Claro. Y uno quiere creer entonces que fue una contratación del departamento de fútbol, así se llama, ¿verdad? El consejo, ¿verdad? Pero el consejo de fútbol. Pero Barbosa por lo menos te da esa presencia, buen juego aéreo. Pero Ariel, yo no estoy comparándolo, yo digo que Barbosa un palo y medio, el 50%, y Ale vino en otras condiciones. Es que yo no creo que, por ejemplo, Orteman haya incidido en el mercado de pases de ahora. O sea, por eso te decía, vos sabes, espera, no, Arce le quiere a fulano. Yo por eso le pregunté ayer a Brunote, Dani, el tema de Ale y Orsusa. Orsusa sabemos cómo, y Ale, el que yo creo que lo habrá traído el departamento de fútbol, no el técnico Orteman. Porque repito que juegan todos, hasta se improvisa y no está él. Entonces, bueno, nos trancamos un poquito en la defensa porque creo que era un tema para hablar un poquito, ¿verdad? Porque hace mucho que no viene a Olimpia un jugador. Está lo de López, pero a López lo trajo el técnico. No, y López jugó de arranque. Al revés, jugó demasiado. Lo trajo el técnico también. Lo trajo Respeto también. Acá lo que estamos debatiendo, Bruno, es que Orteman no pidió por Ale, se nota, porque lo puso un partido y después nunca más, ¿verdad? Y además es comprensible que no haya sido pedido suyo, porque va en contra de lo que él está diciendo, claro. el rasgo que él quiere para un defensor central.
Entonces, Johnny, no está Cáceres y juega Richard Ortiz de vuelta ahí. Seguramente Federico va a continuar Richard en la zona defensiva y esto va a llevar a que Orsusa también continúe en el equipo titular en caso que no llegue en condiciones Luis Cáceres. Pero yo creo que lo van a guardar, él va a concentrar seguramente esta noche para el partido de mañana 18-15 ante Cerro, porque ya lleva mucho tiempo lesionado. Él normalmente juega un partido, el siguiente descansa o juega dos y el tercero descansa uno. No tiene una explicación lógica de por qué ocurre esa situación con Luis Cáceres, muy buen central, pero que tiene lesiones permanentes. Decía el otro que también puede llegar Isidro Pita. Si está bien Pita, el sector ofensivo será Roque, Pita, después en el arco Aguilar, lateral por la zona derecha Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, o con Ortiz, o con Cáceres o con Ortiz, Iván Torres por el sector izquierdo, el medio campo Ramón Sosa, Brian Ojeda, si Richard baja a la defensa, Orsusa, Derlis González, Roque Santa Cruz, con Isidro Pita, y si no llega Isidro Pita, Walter González para el Superclásico mañana. Bueno, así que nos llega finalmente Luis Cáceres. Me parece que llega, me parece que ¿Por qué te digo Richard Ortiz? No, simplemente opciones en caso que Cáceres no esté en condiciones. Si no está en condiciones Cáceres, va a continuar seguramente Richard Ortiz, porque analizábamos el caso de Ale, consultaba sobre él de por qué no juega, y la persona me decía, no se adapta, él le cuesta, pero jugó amistoso ante Nacional, jugó el primer partido ante River, jugó Copa Paraguay, practica, imagino que a esa altura un uruguayo tendría que estar ya adaptado al fútbol paraguayo. Roque, ¿cómo llega? Bien, Roque. Está para jugar mañana y si el técnico lo necesita también el próximo partido ante Flamengo en Pasilla, el 18. Perfecto, Johnny. Bueno, repetí entonces, probable equipo Olimpia para el clásico de mañana. Alfredo Aguilar, Sergio Tálvaro, Saúl Salcedo, Luis Cáceres, repito, lo van a guardar al central, Iván Torres, Ramón Sosa, Brian Ojeda, Richard Ortiz, Derlis González, Isidro Pita y Roque Santa Cruz. Si no está en condiciones Pita, Walter González. Muy bien. Un abrazo, Johnny, volvemos más tarde. Hasta cada momento. Adiós, vamos a Cerro Porteño. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo, de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu pedido al 0984-800-650. El auto 0 kilómetro que tanto querés, vos elegís la marca, negocia el descuento por pago contado y sin entrega inicial. Retira ya tu 0 kilómetro con un préstamo vehicular de Visión Banco. Para más info, escribinos al WhatsApp 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. Hoy es el Día Nacional de la Chipa. Justo estábamos hablando de comida. Sí. Y la chipa fue cobrando otros, ¿cómo te voy a decir? Otros ingredientes también, porque no sé, creo que primero apareció la chipa, después el chipazo después el chipasador, después ahora ya hacen chipa 4 quesos, chipa con jamón y queso. Pero yo me quedo con esa chipa tradicional. Después, viste que hacen de distinta, no, eso no es. Antes era la circular, ¿verdad? La redondita, la redonda. ¿Argollita? Argolla. Sí. Chipa argolla. Y después la chipa esa normal, ¿verdad? Sí. Tamaño mano, por decirte, ¿verdad? Y después nomás ya apareció en esa chipa yacaré, ya hacían... No, pero eso es para la Semana Santa. Semana Santa nomás. Solo Semana Santa se utiliza eso, como una serie de... La chipita. Lo peor que te puede pasar en la historia es que salí del estadio a comprar la chipa y esa chipa dura. Ese es mortal. Y lo único que te queda ahí es tirar en el café con leche o en el cocido con leche y ahí comen. La de remate. Mira cosa que la de remate son 5
Una buena y 4 son durísimas. Tipo la fruta, ponen arriba la amarillita y abajo pues se la remate. No compren, muchachos, si pueden evitar, ¿verdad? Después está la chipa de la cancha de Capieta. El chipazo. Esa tenía más ajo que, pero rica. Pero ese tenés que estar bien. Terrible. Nuestro señor Chulastro Urano conmigo en este tiempo con Dani. Yo mientras él comentaba y él mientras yo comentaba se le quería, hermano, después de esa cabina. Yo recuerdo que tuve que ir a la puerta, hermano, porque era ¿Cómo vende, Sí, durante el tiempo claro, difícil clásico, conseguir lugar para la fila. Sí. No, pero la chipa es todo un tema. No, la chipa es nuestra y es... No puede sacar eso, ¿verdad? Y eso los Yo creo colegas, que el la otro televisión invento... internacional sí o sí destaca cuando le da al chipero con el ayacá ahí encima de la cabeza. La chipa. Es que así ¿Cómo es el grito de ese chipa? ¡Chipa! ¿Cómo es? Hay distintas clases ahí, ¿verdad? Chipa. Sí. No, ahora. No, y después ahora acá remixado. ¿Viste? Acá por ejemplo, estamos en un lugar agraciado porque acá cerca de 2 cuadras donde es la Riojana. Sí. Están los puestos de las señoras. No, eso es y son sensacionales, hermano. Riquísimo. Y Chipa almidón, chipa soó crocante, calentita, venga, acérquese y pruebe. Chipa, chipa almidón. No, ya es de generación. Para esas molestias de garganta, dolor, picazón, irritación, llegó Mentolina Caramelos. Conoce los sabores que alivian: menta, cherry, miel con limón y Mentolina Max. Alivia tu garganta con Mentolina Caramelos. Mentolina Caramelos, sabores que alivian, de Laboratorios Catedral. Conecta tu emprendimiento con el mundo digital. Llegan los premios Conecta by Tigo Business. Tenés tiempo hasta el 5 de septiembre. Postula en conecta.tigo.com.py, creando conexiones que impulsan. ¿Te acordás que una vez, no sé quién fue que dijo, un periodista fue que dijo que demasiado molestoso que los altoparlantes, la chipa? Sí. Sí, se quejó y... Vos sabés que los muchachos inventaron el nuevo grito así. Chipazo. No, lo que pasa es que este colega quería dormir más. Quería dormir 7 de la mañana un sábado, 8. A las 7 de la mañana quería seguir durmiendo y le molestó el grito en los altoparlantes. Efectivamente. Bueno, pues tiene que trabajar, ¿no? Pobre hombre, hermano querido. Sí. No te digo ni que demasiado fuerte. Ahí Johnny pone el nombre. Claro, porque Johnny salió a cruzarlo por Twitter también, me acuerdo. ¿En serio? Sí, había salido aquella vez. A las puchas. ¿Vos sabés que todo rebota, hermano. Bruno, en la época de pandemia frecuentaban mucho los vendedores del camioncito, las discotecas, o por lo menos la zona cercana a las discotecas. Luego salí Caure en la época pre-pandemia. Caure con hambre y le baja chipa. Claro. No. Vos sabés que allá en la famosa de Fernando La Mora, está la camioneta de Barrero con la gran rota, la chipa gran rota esa. O sea, esa con hambre. Y vos salís. No sé si hacemos mención a Face. Sí. Bueno, pero antes, y la camioneta cuando yo me iba a mi época, en mi buena época, mi querido Federico, atrás estaba el estacionamiento de Face y al lado ahí vende el caldo. El caldo de pescado, estaba hermano. Todavía atrás del estacionamiento. ¿Sí, una señora? La señora, sí, vos salías ahí y te servía caliente, ¿no? No, nos fuimos con canciller, comimos 6 platos para ir de caldo de pescado. Sí, demasiado. Y encima nos había tomado. No. El caldo de pescado a la señora, sí, famoso. ¿Cuándo vamos a volver a esa normalidad, hermano querido? Dios te salve María. Solo para Néstor, permitime que también me envíe una milanesa con chipa, guazú y ensalada de arroz, bien rico. Pero esa ensalada de arroz tiene que ser con mucha mayonesa. Tiene, mirá, tiene. Sí, no, abundante, empastelado, lo sí se puede hacer. Bueno, Juanma, vamos con todo lo de Cerro Porteño. Poner la música de Cerro, hermano querido. Vamos con... Sí, señor. Cerro Porteño, que tiene prácticamente todo listo. Francisco Arce tiene el equipo en mente. Salvo alguna sorpresa de último momento o algún tipo de imprevisto que surja en el plantel de Cerro Porteño o algún cambio que decía Francisco Arce, el Ciclón tiene todo definido para el partido de mañana. Con la suspensión de Juan Patiño aparece Pablo Adorno allí para ocupar la zona defensiva junto con Alexis Pulpito Duarte. Será la dupla central, eso es prácticamente confirmado. Y luego en el medio campo habrá que ver cómo arma ese medio campo Francisco Arce, pero los nombres serían prácticamente los siguientes: Enzo Jiménez por derecha y la dupla de volantes centrales, Rafael Carrascal junto con Alan Rodríguez. Así al menos estuvo preparando el equipo en la semana Francisco Arce, por lo que la probable alineación de Cerro Porteño es con Jan en el arco,
Alberto Espínola, Alexis Pulpito Duarte, la presencia de Pablo Adorno y Luis Vargas como lateral izquierdo. En el medio campo, Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Alan Rodríguez, Claudio Aquino, vuelve a repetir en el equipo titular Federico El Pachi Carrizo y en la delantera Mauro Boselli. Una cuestión a definir que seguramente lo van a hacer esta noche en la concentración o mañana en la charla técnica del capitán. Queda pendiente tras la transferencia de Matías Villasanti, la ausencia por suspensión de Juan Patiño. Habrá que determinar quién va a ser el capitán de Cerro Porteño en el clásico de mañana. El para uno, donde recuerdo alguna vez Francisco Arce incluso lo puso a Juan Aguilar como capitán en un superclásico por esa cuestión de resguardar algunos titulares previos a un partido de Copa Libertadores de América. Yo recuerdo un clásico muy promocionado. No fue que Recanate no le quería dar la entrada a los No le dio, ¿verdad? Sí. Y al final terminó 0-0, fue para me parece ese partido, ¿verdad? Desabrido. Esa que agarró El famoso pura polémica. Megáfono, clausura del 2012. Sí. 2012, pero ese fue el primer clásico después no sé cuántos años que se jugó en para uno, sí, ¿verdad? Y después de eso la PF, porque Marcelo Recanate había aprovechado el famoso vacío legal, instaló del 50-50 y solamente en el Defensores y en Ciudad del Este. Porque el famoso, lo que no está prohibido, está permitido, entonces, pero fue un partido, el famoso partido feo, ¿verdad? 0-0. Creo que a Cerro le pusieron un jugador incluso. Yo creo que Rorro jugó ese partido por Cerro. Rodrigo López jugó por Cerro, y me parece que Fidencio fue expulsado y más de Cerro aún, y un 0-0 horrible, y como recuerda Ariel Recanate en el entretiempo agarró el micrófono y comenzó a cantar y también a hacer un show. Algunos. Sí. ¿Qué otros clásicos recuerdan? Para ese uno, clásico de Recanate recuerdo, ese clásico de Recanate recuerdo que Freddy Vareiro creo que había debutado en Olimpia, ¿sabes? Entonces en el segundo tiempo. Y después los 4 goles de 2012, Roque. sí, los 4 goles de Roque. El 2-0. El último fue el 2-0 y el 1-1. 1-1 fue, ¿no? Sí. El último clásico con gente. Con gente. González. Exactamente. El primer gol de clásico de VAR, porque anulan esa jugada de Churín. Yo creo que a ese te referías cuando hablaste lo de Aguilar, sí. Juanma, porque Cerro estaba con el tema del repechaje de la Libertadores en el 2020 y se pone en ventaja Cerro con ese gol hacia España, el cabezazo de Churín que el línea levanta y después esperan, y al ser jugada objetiva no hay necesidad que Ever aquí no vaya a ver el monitor, y después casi de forma inmediata igual a Olimpia con una asistencia de Rodrigo Rojas para Derlis González para que termine 1-1 en el segundo tiempo. Jugó a De Bayor. ¿El debut? Sí. Claro, que tuvo un cabezazo. Roque tuvo un cabezazo por encima del travesaño. Sí. Permitime, Bruno, enviar un saludo a FC Freddy. Mira vos. Está escuchando de Ciudad del Este y tiene nueva denominación ya definitiva, la radio de Ciudad del Este, 107.1 ABC del Este. Mira. Ya tiene el nombre oficial ABC del Este. ABC del donde Este. llegamos con mucha gente, con muchísima gente. 107.1 ABC del Este. Entonces, el nombre oficial ya a partir del día de la fecha. Qué bien, qué bien. Qué suerte que me estás avisando, Federico. Bueno, y que por todos lados anda Freddy, ¿qué campaña política veo ya por tipo? Y está haciendo seguramente, sí. Concepción, creo que entró de repente en el está en tema. Vallemí, ahora está en Ciudad del Este. Sí. Impresionante. Ahí está, sí, tiene barba canalita. Barbita, sí. no. Está más flaco, Está más delgado, sí, bien. Bueno, Johnny, ¿cuál es el aliciente que tiene el cerrista, el Juanma, perdón, que tienen los jugadores de Cerro? Sí, señor, porque se habló mucho de la cuestión económica, de los atrasos que había previo al partido revancha, principalmente contra Fluminense por Copa Libertadores, y hoy, esta tarde, el plantel se presenta en Barrio Obrero a las 16 para el entrenamiento con la promesa de recibir el pago correspondiente a los salarios y también a premios correspondientes a Copa Paraguay para el plantel que disputó ese campeonato, y también los premios pendientes por haber clasificado a octavos de final de la Copa Libertadores de América. Así que hay un incentivo importante por parte de la dirigencia de Cerro Porteño hacia el plantel de futbolistas de cada este superclásico. Después también está la promesa, evidentemente, del premio en caso de ganar el superclásico, que de manera general o habitual es doble en comparación al resto de los partidos.
Bueno, a ver, repetí un poco, ¿qué va a pagar? Yo no sabía que todavía no pagaron octavos de final. Sí, es una negociación. O sea, pendiente. el premio por llegar a octavos de final estamos hablando. O pasar de fase de grupos y Ah. clasificar a octavos de final. Sí, señor. Estaba pendiente de eso y las negociaciones habían llegado a buen puerto. Y lo que decidió en este caso la dirigencia es adelantar justamente uno de los pagos al día de hoy, el día de la fecha, para incentivar un poco también al plantel de cara al clásico de mañana. Bueno, o sea que no hay excusa ahora, mi querido Juanma. Y correr, morirse dentro del campo de juego de manera literal, evidentemente, metafórica, perdón. Y sí, es el aliciente que tiene el plantel del Cerro Porteño de cara a este superclásico de mañana. Bueno, algo más sobre Cerro. Es aguardarnos la presencia de la lista de convocados de manera oficial, pero manejamos la información que los dos últimos refuerzos, los que llegaron a última hora, Carlos Rolón, el defensor central, y Alan Benítez, lateral derecho, estarán concentrados para el superclásico de mañana. Así que es una información importante también para el hincha de Cerro Porteño. Bueno, muy bien, Juanma, un abrazo. Perdón, tallarín verde, el amarillo, el tradicional, ¿eh? No, el amarillo, el tradicional. Yo por lo visto es contra Manoisteo, a mí el verde me gusta. No, a mí es lo también, máximo pero... tallarín verde, ¿será? Sí, pero hoy toca la Federal, amarillo. ¿verdad? Ah, no, es un clásico. Encima la salsa con la carne así, mandioca y una Coca-Cola encima. ¿No sabes lo que una vez nos pasó con mi abuelo, ya que estamos hablando de la chipa? ¿Con quién? Con mi abuelo. Estamos saliendo de la cancha y la chipa costaba 3.000 y la promoción era 3 por 10.000 y él compró un poco. ¿Y después? Y a 3.000 era cada una de las chipas. Y el chipero le dijo promoción 3 por 10.000, le dijo. O sea que pagó 1.000 más. 1.000 más pagó. Y vos no Después le por el dijiste, camino- Juanma. Y no, yo era chico, muy chico todavía. No, pero hermano. No, pero... Y después por el camino nos dimos cuenta, hicimos el cálculo y quedó para la anécdota. Te durmieron en seco 3 por 10. Y a 3.000 nomás. No, Juanma, vos te caíste de chico de la cuna, no. Bueno, gracias, Juanma. Muy amable. Una info importante para Johnny, Sí. principalmente, que estaba muy interesado, la cantidad de camisetas vendidas ya de Messi. en el país. Contamos eso. ¿Cuántas camisetas ya vendió Messi? Espérame un ratito, por favor. Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítalos en Ruta Mariscal Estigarribia, entre Hernandariz y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. Celular 0981-695-171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Vení a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería, sobre Campo Vía, Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Este año la palabra más utilizada es reinventarse y Tres Leones no quiso quedarse atrás. Por eso te invita a probar sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borocoya, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron, tu taiga favorita, viene con una mochila reflectiva de regalo. Durante agosto, comprando cualquier modelo de taiga, te llevas de regalo una mochila reflectiva. Elegí el estilo de taiga que más va con vos. Urbana trae el costo en utilitario o motonetas en cuotas desde 249.000 guaraníes. Visita las sucursales de Inverfino, la fanpage de Mostos Taiga, también al WhatsApp 0981-288-828 y encontrarnos en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Altaos, artesanos del sabor. Somos especialistas en productos artesanales de carne de cerdo de bajo tenor graso, libre de gluten y con calidad de origen comprobada. Proba nuestros chorizos en los sabores toscano, tradicional, picante y la auténtica butifarra. El lomo ahumado Altaos tampoco te podés perder. Encontranos en los mejores puntos del país. Hacenos tu
pedido al 0984-800-650. De los creadores de los packs Ron Cola y Fresh Coco, presentamos el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá frutica. La más fresca combinación del Ron Fortín Limón y la fruta de la pasión, el mburucuyá. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugos naturales, muy fácil de preparar. Y un pack te rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con néctar de mburucuyá. Combinación natural. Con la fibra óptica de Personal tenés el doble de velocidad. 100 megas por solo 100.000 guaraníes. Pedí ahora mismo llamando al 0971-100.000 o ingresa a personal.com.by. Cuando luchaste tanto por alcanzar tu sueño, querés que esté seguro, te respalde siempre y brinde solución rápida y efectiva y ofrece cobertura para rodados, hogar, negocio y accidentes personales. Confía en quien te respalda mejor. Atalaya S.A. de Seguros Generales, a tu lado en todo momento. www.atalayaseguros.com.by. Independencia Nacional 565, casi Cerro Cora. Teléfono 021-492-811. Atalaya S.A. de Seguros Generales. El doctor Brustey nos adelantaba, perdió Libertad ayer 2-1 ante Santos. Vamos a analizar ya el partido. 2.000 personas. La gente de Libertad puede ir a la cancha. La revancha es el jueves. Es el mismo horario. 20:30, sí. 20:30. Esto nos decía el doctor Brustey. Nosotros tenemos muy avanzado un protocolo de vuelta al público con el Ministerio de Salud. Tenemos acordado gran parte de él. Ahora va a haber un nuevo partido dentro del plan piloto, probablemente sea el partido de Libertad, que lo solicitó igual que Olimpia. Entonces, el partido de la semana que viene. Libertad Santos. Libertad Santos. Me confirmó el ministro de Salud y de la Secretaría Nacional de Deportes, la ministra Fátima Morales también, de que se están haciendo las gestiones, así que la PLF, así como lo hizo con Olimpia, le va a dar el apoyo logístico para ese partido, en lo que tiene que ver con la realización de los test y la plataforma digital. El resto es un evento Comebol, por lo tanto queda la organización a cargo de ellos. Libertad Santos sería 2.000, igual que Olimpia. Sí. 2.000 personas, defensores del Chaco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo les felicito a ustedes porque en el ranking están allá arriba y no soy chupamedia, soy realista. Porque nosotros los empresarios siempre vemos el ranking de las empresas y ustedes están muy bien. Y en el fútbol hacen un gran trabajo, así que felicidades y a seguir así. Ibope de nuevo nos da como el programa deportivo más escuchado todos los mediodías y los fines de semana sacamos más de 10 puntos de ventaja. Mis felicitaciones, conozco bien el esquema Ibope, entonces sé lo que significa. Mis felicitaciones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Aguantame. ¿Cuántas camisetas vendió Messi? ¿O en cuánto, el valor de cuántos millones? Pama. No, Johnny ya sabe. Sí, Johnny el machi, es el que más le está siguiendo a Messi. Pero dice para la aportación. Yo tengo dudas. A ver. En menos de 48 horas. Casi 1 millón de camisetas vendidas. 834.000 en la noche de ayer para nosotros. Ah, mira. A $188, 187,99 dice la tienda oficial de Paris Saint-Germain. ¿Y eso cuánto es en dólares? En euros me dijiste, ¿verdad? Dólares. ¿En dólares? Sí. Cada camiseta de Messi para nosotros vale casi 1.300.000 guaraníes. Estamos hablando de cuánto entonces al final. Acá me dice 156.700.000 dólares. Solamente en camisetas ya hicieron. No. Ya casi 4 meses de sueldo. Doctor Ditore, presidente, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, preguntarte primero sobre el tema del penal, que acá estamos divididos, ¿verdad? Federico y yo decimos que no fue penal.
y Chuni Ariel dicen que sí fue penal. ¿Y qué te puedo decir? Yo lo único que te puedo decir que todo lo que estábamos ahí en la cancha, y eso te lo puedo asegurar, ¿no? Estábamos en la cancha más los jugadores, más los 4 árbitros que estaban ahí en la cancha, cuerpo técnico, banco, nadie vio nada, porque la jugada siguió, el referee siguió el partido, y de repente para el partido. Y todos nos preguntamos qué pasó, por qué se paró el partido, y los jugadores no entendían qué es lo que pasaba. O sea que sí, pudo haber sido. Yo he visto la jugada en mi teléfono un par de veces, o sea que no. Ahora la voy a analizar con calma, pero ya es una anécdota. Lo único que yo siempre digo nomás es que, o sea que analizo ahora, ¿verdad? De que todos los fallos medio polémicos o muy finitos se inclinan contra equipos que están jugando contra equipos brasileños. Eso nomás lo que ya le pasó a Cerro, le pasó a Olimpia, le pasó a Libertad, le pasó a Boca. Veamos poquito. Ahora creo que con Barcelona anoche me dijeron que también hubo uno. Y el denominador común siempre es que juegan contra equipos brasileños. Entonces, da que pensar nada más que eso. No digo que haya sido no falta, ¿verdad? Yo no la he visto, y como no teníamos televisor para la repetición, no llegamos a ver. Ahora con el analista de video voy a estar viendo antes hoy o mañana tranquilo ahí en el escritorio. Presidente, vos sabés que el doctor Brustein acá nos adelantaba que está confirmada la presencia de 2.000 personas, van a ser las habilitadas, protocolo del Ministerio de Salud. Ponele un poquitito al aire al doctor, al presidente, para que escuche lo que decía Brustein. Nosotros tenemos muy avanzado un protocolo de vuelta al público con el Ministerio de Salud. Tenemos acordado gran parte de él. Ahora va a haber un nuevo partido dentro del plan piloto, probablemente sea el partido de Libertad, que lo solicitó igual que Olimpia. Entonces, el partido la semana que viene. Libertad Santos. Me confirmó el ministro de Salud y la Secretaría Nacional de Deportes, la ministra Fátima Morales también, de que se están haciendo las gestiones, así que la PF, así como lo hizo con Olimpia, le va a dar el apoyo logístico para ese partido, en lo que tiene que ver con la realización de los test y la plataforma digital. El resto es un evento Comebol, por lo tanto queda la organización a cargo de ellos. Libertad Santos sería 2.000, igual que Olimpia. Sí. 2.000 personas, defensores del Chaco. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. ¿Escuchaste, presidente? Sí, te agradezco. Bueno, yo llegué hoy a las 7, 8 de la mañana. No sabíamos que estaban avanzadas las negociaciones, pero no tenía todavía el ok. Muy buena noticia. Sí, claro que sí. Nosotros, o sea, yo personalmente había hablado con el presidente de la APF antes de viajar, manifestándole el interés que nosotros teníamos en hacerlo público, ¿verdad? Como un homenaje al público liberteño que hace rato quiere ir a la cancha, y bueno, era una posibilidad que se abría, teniendo en cuenta que se había aprobado el protocolo para el partido de Olimpia Flamengo, y entonces ver la posibilidad de que nosotros también tengamos esa cantidad de gente. Hicimos todas las coordenadas, notas, etcétera, que la APF nos indicó, y bueno, y este es el resultado. Ojalá. Ahora estoy escuchando de que está habilitado, y bueno, ahora estaremos trabajando en el protocolo, pues tenemos que adecuar ese protocolo de Conmebol, pero creo que no hay ningún tipo de problema. Doctor, ¿te gustó ayer cómo jugó Libertad? Sí, me gustó. He visto un equipo maduro, fuerte, con personalidad. Jugarle mano a mano a un equipo brasilero de visitante, con condiciones adversas, climáticas, lluvia, viento, cancha mojada, rápida. Sí, me gustó la propuesta. No así lastimosamente el resultado, pero son cosas del fútbol, ¿verdad? Que se dan. ¿Juegan el domingo? El domingo contra el 12 de octubre en el estadio. Sí, teóricamente hablando, no sé si van a poner
no sé Garnero qué va a hacer, ¿verdad? Pero Garnero es derrotar mucho. Pero teóricamente este es un partido para ganar, ¿verdad? Porque Libertad está con 3 puntos y está a 7 de Guaraní, que es el puntero. Sí, si bien es cierto, probablemente uno quiera darle, lo ideal sería darle descanso a estos jugadores que tuvieron ayer un desgaste importante, con viajes largos, pesados. Imagínate que salimos a las 2 de la mañana de Santos, 2 horas y media de bus hasta Guarulhos, hasta el aeropuerto, otro par de horas de avión. Qué locura. Realmente es después del partido, y uno no es, si viene uno dormita en estos viajes, no es que uno descansa a plenitud, y más después de un desgaste. Todavía nosotros que no hacemos nada, ¿verdad? Estos jugadores que están jugando y con ese desgaste físico no se recuperan enseguida, ¿verdad? Lo ideal sería ese, pero también, como vos bien decís, no podemos darnos el lujo de estar perdiendo puntos, porque si no los punteros se alejan, y si bien es cierto el campeonato es largo, esos puntos después son muy difíciles de poder descontar. Doctor, en el viaje de regreso le apoyaron a Barbosa, que estaba muy mal y que incluso en su red social pidió perdón a todos los hinchas. Sí, inclusive yo mismo en el vestuario al terminar el partido estuve dándole el apoyo necesario, porque son circunstancias que suceden en el fútbol y son desgracias, ¿verdad? Uno lastimosamente siempre se resalta esa jugada y no las virtudes o los aciertos que tuvo durante el partido, que fueron muchos. Está atravesando una racha importante, ¿no? Porque, como usted dice, ha tenido muchos aciertos, pero también le tocó un par y la de ayer fue mayúscula, y uno entiende que tendrá mucha fortaleza seguramente para salir a flote, pero le tocó una serie bastante adversa, ¿no? Sí, pero es un chico con muy buen carácter, tiene mucha personalidad, yo creo que lo va a superar sin ningún tipo de problema. Doctor, y la camiseta roja y negra muy linda, pero en cuanto a resultados hasta ahora... Está tranquilo, ya van a venir. Sí, Presidente, ¿qué tan cerca tuvieron de traerlo a Mauro Zárate? Ninguno, mentira. Puro bola que fue eso, Ni tuvimos contacto con él. ¿En serio, presidente? Sí. ¿Y si pasan ahora a semifinales, no van a buscar algún refuerzo más? Yo no sé si creo que para semifinales se abre una ventana otra vez de pases. Sí, hasta 5 pueden traer. Y seguramente vamos a estar... Siempre estamos todavía conversando, ¿verdad? Nunca cerramos la posibilidad, pero sí, seguramente veremos qué hacer. Pero primero tenemos que pasar, después vamos a ver el resto. Sí, sin duda. Bueno, presidente, muchísimas gracias, muy amable por atendernos. No, Bruno, cuando guste, un saludo ahí a los muchachos. Gracias. El doctor Rubén Di Torre, presidente del Club Libertad. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno. Necesito que venga Wilson, por favor. Señor Wilson. Hoy juega Valencia ante el Getafe. Hay que ver si va a jugar Omar Alderete. Montiel es para Sevilla, el lateral. Sí, el de River. Sí. Viajó ya presentado como nuevo jugador del Sevilla. Sí. Ya en está. En el modesto mercado, sí, ya está presentado oficialmente. ¿Cuánto? 10 millones. 10 millones. Hoy, poneme música de... Espera, antes que me olvide, vamos a ir a la música postal a Verita. Cuando hablamos del fútbol francés, poné esto, hermano. A ver, esto que te... Pero como de costumbre es el nombre en francés original. Sí, señor. Sí, señor. Hay tantas versiones. Debe ser una de las músicas más cantadas por los distintos intérpretes. Hay una que pega muy fuerte, que es la de María Marta Serra Lima, ¿verdad? A mi manera. Escuchamos esta versión ya modificada, o sea, mini noticiero Chuna entraba, ¿te acuerdas? Federico. A veces nos quedamos sin repertorio, y ahí cada uno tenemos que hacer noticias, ¿verdad? Claro, y ahí cada uno saca a relucir su baracayasismo, su capacidad de gato que se cae siempre bien parado, ¿verdad? Vamos a probar, vamos a hacer un TBT de mini noticiero. Hoy volvamos a nuestras raíces, hermano. Está bien, somos el programa más escuchado según Ivope al mediodía, pero no creo que corran los oyentes porque...
Mini noticiero, hermano. ¿Qué te cuesta? Poneme eco. Dale, vamos. Vamos a hacer Las auténticas toscanas son de Pizza, prácticas de rápida cocción y están riquísimas ya que tienen el sello de sabor y calidad Pizza. Pizza, nutri de sabor tu vida. En Light Holanda mejoramos todo. Disfruta la nueva leche larga vida semidescremada y la Vitale y descremada en su nuevo envase. Light Holanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Es hora de hacer realidad el sueño de la tierra propia. Y Desa te trae regalotes con miles de lotes en promoción con ventajas desde el 10 al 25% de descuento en diferentes zonas del país. No pierdas esta excelente oportunidad de cumplir tu sueño. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100, a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. Idesa Máximo respalda su inversión. Hay una colisión, Bruno. Hay una colisión. Arrancamos el mini noticiero Cardinal Deportivo. ¿Qué colisión de qué? Contra Santoral y Efemérides. ¿Qué tiene que ver? No, y esos dos. Claro, esos reemplazaron al mini noticiero. Claro, tiene razón. Podría hacer mascar chicle y cruzar el chicle. Es un oyente que es un fanático de ese espacio. No se puede tener todo. Eso es lo que arrancamos el mini noticiero pese a la oposición del señor Chan y Ariel. 19.8 la temperatura, 41 el porcentual de humedad, viento 5 kilómetros oeste. Arrancan las grandes ligas en Europa. Hoy, Arsenal de visitante ante el Brentford. A las 3 de la tarde, Valencia-Getafe. A las 14:30, Bundesliga. El Mönchengladbach enfrentará al Bayern Múnich. La Liga 1 o Liga 1, Francia, Lorient ante Mónaco a las 3 de la tarde. Con vos, Ariel. Entre tanto, se abre la quinta fecha del Campeonato Profesional Paraguayo. A primera hora, juegan Guaireña sobre América, 17:30 horas. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el bar, Fernando López. Más tarde, River, en los Jardines del Querito, recibe a Nacional. Arbitrará el partido José Méndez y en el bar Alipio Colmán. Vamos hasta a ver cómo anda baracayacísticamente Federico Arias. Adelante, Fede. La APF solicitará al Ministerio de Salud la autorización a jugar por eliminatoria frente a Colombia y Venezuela con público en el 20% de la capacidad del Estadio Defensores del Chaco. Esto equivale a 7.000 espectadores. Bien. Vamos hasta otro gran Baracayaí. En este caso de Nido del Oriente, señores. Señor Chan, con vos. 18 grados la temperatura. No, ya dije, no, viste lo que pasa. 18 grados. No, es la información. 18 grados en Ciudad del Este, ya que estamos por la 107.1. ABC del Este. Esto para nosotros somos a nivel nacional. La temperatura solamente de Asunción. Así que para la gente, para nuestra gran audiencia de la 107.1 ABC del Este, un grado menos que aquí en la capital. Seguimos informando después de este rebuscado informe del señor Chan. Me extraña. Mañana a las 18:15 el Superclásico. A las 4 de la tarde arrancamos la previa. Mañana por la Premier League el Manchester United debutará ante el Leeds United de Bielsa, 7:30 de la mañana. Mañana otros partidos desde las 10. Burnley Brighton, Chelsea Crystal Palace, Everton Southampton, Leicester Wolverhampton y Watford Aston Villa. A las 12:30 el Norwich ante el Liverpool. Real Madrid debuta mañana en el fútbol español de visitante a las 4 de la tarde ante el Alavés. Mañana a las 12:30 el Dortmund enfrentará al Eintracht Frankfurt. Ariel, con vos. Proseguimos este informativo. Mañana un solo partido, el clásico. Van a tomar en serio, hermano. Cerro Porteño Olimpia. Único partido de la jornada del sábado. 18:15 horas.
2 partidos para la jornada del domingo que van a cerrar la 5ª fecha del campeonato. 17 horas. En el Feliciano Cáceres, Luqueño recibe a Guaraní. Mientras que en el Defensores, a partir de las 19:15, juegan Libertad y 12 de octubre. Fede con vos. Gracias. El Cerro Porteño, el Coyote Rodríguez está para reemplazar a Matías Villasanti, recientemente transferido a Gremio. Mientras que en el fondo, Adorno va a acompañar al Pulpito ante la deserción de Patriño debido a su expulsión en la jornada anterior. Bien, gracias, Federico. Esperamos algo más, señor Chuna, adelante. Ya que estamos con tema libre, ayer para los amantes del cine hubo un partido de béisbol donde recrearon justamente un clásico de los 80, el Campo de los Sueños, con la presencia del mismísimo Kevin Costner, donde recrearon esa cancha en un partido oficial entre las Medias Blancas de Chicago y los Yankees de Nueva York. Seguimos informando. Mañana el PSG sin Messi todavía enfrentará al Estrasburgo a partir de las 3 de la tarde. Ariel Julián. Vamos a tener también novedades de la división intermedia. Atención con 2 partidos. Vespertino. Se abre esta fecha de la intermedia. Parece que no están encontrando el calendario. Está pichuleando. Hemos pucureín, Ariel. Muy bien. Mañana 3 duelos. Barrio Vista Alegre a las 10. En el estadio Emiliano Jesse Fernando de la Mora, General Caballero de Juan León Mallorquín. Hasta allí viene el puntero del campeonato. A las 10 también. En Atirá. En el estadio San Francisco de Asís, Atirá Esportivo Ameliano. Mismo horario en el barrio Trinidad. El estadio Martín Torres Esportivo Trinidense, 3 de febrero. El domingo, 2 choques. En el barrio Umburica, a las 10 de la mañana, en el estadio Jardines del Querito, Resistencia Esportivo Iteño. En Pedro Juan Caballero, en el estadio Río Parapetí, 2 de mayo, Fulgencio Yegros. Y el lunes, 2 partidos. A las 17 del estadio Erico Galeano, Deportivo Capiatá Tacuarí, y en Campo Grande, a las 19 del estadio Ricardo Gregor, Independiente Rubio. Acá ya hay una primera corrección en el noticiero. Sí, atención, sí. Dice, no es Vista Alegre, es Palomar, dice Johnny. Cancha Fernando Lamora, dijiste Ariel. ¿Qué dijiste, Ariel? Si es Fernando Lamora, tiene razón Johnny, ¿Dónde es? Palomar. Vista Alegre, dije barrio Vista Alegre. Pero cancha Fernando de la Mora. En el estadio Emiliano Jesse. No. Fernando de la Mora, General Caballero. Es Palomar, realmente. Bueno, entonces Palomar. Creo que hubo ya una disputa fuerte territorial y creo que está incidido por eso el tema de la redacción. Vista Alegre arriba de General Santos. Sí. No, pero yo me acuerdo hacia la zona Guyari es de informativo, sí. Señores, atención. Creo que aquí está la razón por la cual duró lo que duró nuestro mini noticiero. El doctor Agustín Saldívar, señores, nos distingue con su audiencia. Buenas tardes. El idioma francés es dulce, muy expresivo. Tal vez el único que le pasa es el guaraní. Traducí un poco Purajé y Pajá de Agustín. Un equipazo deportivo. Saludos, dice. Gracias, doctor. Saludos, doctor. Gracias, doctor. Seguimos informando, por favor, no nos desviemos. Federico, con vos. Así como hablamos del Cerro Porteño, vamos a Olimpia. Según otro compañero, Johnny González, espera por el zaguero central Cáceres para acompañar a Salcedo. De no llegar el ex San Lorenzo, Richard Ortiz volverá a ocupar la posición de zaguero mañana 18-15. Esperemos un aporte más importante, Chun. No, ese fue mi top. Hasta acá ya se acabó la mecha. Ya. Barcelona debutará ¿cuándo? El domingo. ¿Cuándo? Domingo, no. Domingo, perdón. Seguimos informando. Linda noticia, Domingo. Después mucho para la falta de ritmo, por eso. Domingo, Barcelona, Real Sociedad a las 14 horas sin Messi. El domingo, partidazo a las 11:30 por la Premier League. El Tottenham enfrentará al Manchester City. Ariel Maracayaí. Muy bien, seguimos informando, señoras y señores. El paraguayo Gabriel Ábalos del Argentinos Juniors sufrió una fea lesión. Claro. Estará fuera de las canchas por el término de 2 meses. Empezamos con el refrito, hermano. Hasta acá llegó el mini noticiero. Señores,
Hasta acá el informativo del Cardinal Deportivo. Flamengo tendrá público en la revancha contra Olimpia. No, Cerro va por la revancha de Fluminense. No, vamos a ser serios. ¿Por qué esperar un día especial para disfrutar de la explosión de sabores de los chorizos Ochi? Estamos en un año diferente, pero donde hay Ochi hay fiesta. Proba nuestros sabores de Bresiner, ligeramente picantes, y el Cherry Queso Maxi. Donde hay Ochi hay fiesta. Con el Beer Cooler Midea disfrutas de tus cervezas bien frías sin congelarlas hasta menos 5 grados. Vos elegís la temperatura ideal. Una combinación de botellas y latas para tener tus bebidas frías en tu lugar favorito. Midea, número 1 en el mundo. Encontrá el Beer Cooler en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Britam Sociedad Anónima. Amaneceres frescos, atardeceres cálidos, días grises y otros soleados. Todo anuncia que estamos en la mejor estación del año. Disfrútalo mucho más con un delicioso Mato Terere, y que no te falten tus hierbas, manzanilla y anís estrellado, cuña guapa y siempre vive. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Tokio hace especial cada lugar de tu hogar, con un electrodoméstico perfecto para cada uno de tus espacios, desde tu primera heladera hasta la nueva mixtera. Somos Tokio y mejoramos cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. A prepararse que este domingo 29 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo Pechugón, deliciosamente natural. Vamos a regalar, Obi, poneme la música nacional, pero tiene que ser hincha de Nacional, porque esta camiseta es hermosa, es original. Le agradecemos al Club Nacional. Señores, finalista 2014, dice el dorsal. Copa Libertadores vicecampeón, porque un día como hoy del año 2014. ¿Cuántos años, muchachos? 7 años. Hace 7 años Nacional llegaba a la gran final de la Copa Libertadores. Edición especial, camiseta original, 41-51-730, 41-51-731. A ver, primera llamada y le regalamos esta hermosa camiseta. Camiseta limitada, Claro. Conmemorativa y limitada. Sí, señor. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo está, campeón? Todo bien. ¿Cómo te llamas? Fabricio Vázquez. ¿Bonito? Sí. Yo no soy hincha Nacional, pero la camiseta va a ser para mi primo. Mi primo hincha fanático de Nacional, que tiene síndrome de Down. ¿En serio me decís ya? Sí. Hermosa. Él siempre se va a la camiseta. cancha. Te voy a regalar. Ganaste. Qué grande. Mira, te voy a decir una cosa. Mira, Es tu hermosa. jugador favorito es el Pitu Ramos. ¿Eh? El que era jugador de Nacional, Pitu Ramos. Sí. Sí, él es fanático de Nacional. Vos sabés que abajo dice Orgullo Nacional, ¿verdad? Después, te digo que es una camiseta original, hermosa. Qué grande. Muy linda la camiseta. Y atrás, finalista 2014, Copa Libertadores vicecampeón. Están las empresas que promocionan, que son sponsors de la academia. Las actuales. Bueno, ¿cuál es tu nombre y tus 3 últimos números de cédula para que vengas a retirar? Esto te vamos a dejar inclusive dentro del paquete, ¿verdad? Del ULE. Genial. Acá todo bien organizado. Fabricio Vázquez. Fabricio 819. 810. ¿Y vos de qué club sos, Fabricio? Yo soy cerrista, Bruno. Cerrista fanático, sí. Pero esperando para volver a la cancha. Muy bien. ¿Tu primo es hincha fanático de Nacional? Fanático de Nacional, sí, señor. ¿Querés decir su nombre o querés dejar así nombre? Sí, Jaime Manuel se llama. Jaime Manuel. Hace poco fue su cumple, entonces le voy a dar ese regalo que le va a... No, le va a poner muy feliz, será. Porque es muy linda la camiseta. La camiseta original, esa blanca para más, esa que luce, que es muy linda la camiseta Nacional. Qué grande. Gracias, Fabricio. Venía a retirar cuando quiera, hermano. Ya dejamos esto acá en recepción de ABC Color. Lo sigo escuchando, gracias. Gracias, muy amable.
¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor. Che Gusan en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de los deliciosos sándwiches desmechados de vacío y pollo a la parrilla. Los fines de semana. No te pierdas el cerdo desmechado Che Gusan. El asado en un sándwich. Delivery 0983 333 o Carrera Autoparea Gourmet Área 3 en las redes @chegusan_py. Muchachos, mañana van a tener tiempo y vamos a tener tiempo. Mañana vamos a elucidar mediodía. Mañana super sábado, 11:30. Y le voy a llamar a gente del barrio, porque también el Chuma Pinoseño, porque también está Pinosay mucho en la polémica donde queda. Vos sabés que son archirrivales con Fernando Lamora. Sí, Pinosay y Fernando Lamora, el clásico del barrio. Por eso vamos a ir a los límites, ¿verdad? Mañana. ¿Qué es Vista Alegre? ¿Qué es Palomar? Yo tengo entendido. Si es Fernando Lamora de barrio Palomar. Yo tengo entendido que es Palomar. Claro que es barrio Palomar. Viviendo mucho tiempo ahí en la zona. No, yo toda mi vida escuché de barrio Palomar. Claro, es el famoso tema de todo, cómo se venía diciendo hasta ahora y las nuevas demarcaciones. Bueno. Por eso decía, yo me acuerdo que acá inclusive Miguel Cáceres también entró. Ya estoy recibiendo 2 golpes hoy, el Soapuá que no es ese fue letal. Letal. Yo diría arrancando con la mano de Mayada, ¿verdad? No, ahí fue. No, hasta el presidente cuando le quité. Pero somos. No, está bien, yo eso utilizo como chicana nomás, pero hoy la racha fue. Pero lo del, ¿cómo es? Lo de la albóndiga, pues. No, eso fue un desliz grande. Mamá, disculpadme, pero. Qué bárbaro, se me cayó una ídola. Bueno, toda mi vida yo comía con huevo la albóndiga, hermano querido. Qué bárbaro. Bueno, ¿qué era que te les iba a contar? ¿A qué íbamos a ir? No, que mañana vamos a delimitar los 3 barrios tan importantes. Mañana 11:30 a 2 de la tarde, el Cardinal Deportivo Super Sábado va también por ABC TV. Claro. No se olviden. Y el sábado. Mañana muy especial porque es el clásico, ¿verdad? Por eso, y mañana van a desgranar el clásico. Después, a partir de las 4, entramos con la previa. Ya. El partido a las 6:15, vamos a tener tiempo también. Bueno, quiero preguntarte, Ariel, lo de Libertad Santos. Sí. ¿Vos relataste el partido? Yo relaté el partido y la jugada desafortunada de Barbosa en el minuto final, ya faltando 2 minutos para que termine el tiempo recuperado, fue realmente lamentable en el sentido que ¿Qué es lo que pasó para la gente que no vio el partido? Y Barbosa en un contragolpe, donde Santos una vez más volvió a salir de forma pura. De una persona alta libertad, o sea que el arquero Santos le tira con uno menos. Con uno y Libertad menos. buscando el con segundo. Uno menos. Libertad buscando el segundo. Pero sin su enganche también no se olviden. Mariño va a jugar la revancha. Porque ese es el jugador más importante que tiene Santos. Sí. Y vos sabés que en el minuto 7 se produce la expulsión del jugador Caiqui, el marcador central de Santos. Libertad, ¿sabes cómo Bruno lo dañó mucho? A pesar de que también hay que remarcar que se plantó muy firme. Garnero recurrió a otro planteamiento. Jugó con 5 mediocampistas y solamente Sebastián Ferreira arriba. Melgarejo tirado por la izquierda, por derecha Tito Villalba, un volante central que fue Bocanegra que se paró bien fijo por delante de la línea defensiva, y después los otros volantes ahí por dentro que fueron Huguito Martínez y Ramón Martínez. Después cambió. A partir del empate Libertad, que se dio con la expulsión del jugador del marcador central de Santos, Garnero quiso ser mucho más ambicioso, es más, lo puso a Franco y a Tacuara Cardoso, ya dejando de lado el planteamiento inicial. O sea, se le fue encima. No tuvo mucha claridad, pero tuvo algunas situaciones de gol. Yo lo poco que vi, y le envío un saludo muy especial al doctor Osvaldo Laterza y al doctor Galeano, porque ayer estuve haciéndome unos estudios, hincha fanático de Cerro, el doctor Osvaldo Laterza. Él es el nieto de don Benjamín Laterza, que fue el primer tricampeón del Club Cerro Porteño, allá por la década del 30, y fue el primer jugador paraguayo fichado por River Plate de la Argentina. Imagínense lo que es. Osvaldo Laterza, hincha fanático de Cerro Porteño. Hacho Laterza, el artista, es su hijo. Sí. ¿Está bien eso? Sí, bueno, entonces, y yo vi por Rafa Boesecangu, pero ¿sabes qué es lo que no me gustó? Lo de Tito Villalba, es un jugadorazo, pero
muy individualista. Tiene que pasar mal la pelota. Pero vos sacó un picador. No, para, ya para el sé. planteamiento Por ayer, eso te digo, es tremendo él tuvo jugador. vos sabés que Bruno, Libertad generó la mejor situación de gol al comenzar el partido, justamente con Tito Villalba. La de Pero, Banchioni. claro, pelotazo largo, porque él pica Espectacular. muy bien al vacío. No. Claro, y después una jugada similar se da en la que se produce la falta y la expulsión del jugador de Santos y que consecuentemente generó el gol de La segunda Boca que le Negra. pasa a Libertad, eso, y le da mucho, el liberteño tiene clavado porque cuando dirigía a Chamot, jugando contra el Gremio de Porto Alegre, octavo de final de la Libertadores, partido de ida, expulsaron a un jugador de Gremio en el primer tiempo, Libertad tenía todo para ganar y termina pidiendo 2-0. Fue un castigo muy grande, aquel me acuerdo, y se criticó mucho la actitud del equipo. Ayer tuvo actitud, pero no supo cómo ganarlo y lo perdió. Una desgracia muy grande otra Yo vez. entiendo que Garnero interpretó que estaba para el knockout. Como Sí, estaba es que con estaba, 10, es que estaba. Ayer estaba. entonces cambió todo su cambio, casi todo su cambio era ofensivo. Ayer Sí. me parece que fue a la inversa de lo que acá hablábamos del partido de Olimpia Flamengo. Y hasta yo me animo a decir que ayer Libertad jugó mejor que el partido en Barranquilla. Digo esto porque fíjate que en Barranquilla Libertad termina ganando 4-3. Claro, recibió cada gol más tonto. Claro, pero ayer desde el planteamiento original que citaba Ariel, para mí jugó muy bien. Por eso me parece que habló muy hondo de ese tema de la jugada desgraciada. Claro, con el resultado puesto dirá, hubiera cerrado nomás en el 1-1 si estabas ganando la serie, pero como bien dijiste, el partido daba para buscar ese segundo tanto. Un saludo especial para el puntero de la división primera B del fútbol paraguayo, Martín Ledesma. Martín Ledesma, 43 puntos colegiales, 39 Tembetarú, Cristóbal Colón, 37 Presidente Ayes, 36 Olimpia, está 32. Martín Ledesma está para subir a la intermedia. De Capiata. Martín Ledesma. Sí, señor, saludo muy especial. Bueno, dale, Garcito. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Ven a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. Por favor, ya podemos hacer Twitty, por favor, la venta correspondiente. Confirmado, acá nos está enviando Darío Ibarra, la configuración de Valencia. Está confirmado, Alderete arranca de titular, debuta el Valencia ante el Getafe a las 15 horas. Fútbol español, hoy estaremos 5:30 con Guaireña, Sol de América, y 19:45 River versus Nacional. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución, lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Aposta online, ingresa a www.aposta.la. Bueno, impresionante. Acá están viendo el tema fecha FIFA. A medio. Primer tiempo. Espera, hermano. Domingo, Campeonato Paraguayo. Luqueño Guaraní, 5 de la tarde. Lindo partido, ¿este será? Ese lindo. Pequeño que levanta y Guaraní es puntero. Y 19-15 Libertad de Octubre. Así se cierra esta quinta fecha del Campeonato Paraguayo. Regimiento 8, desde 1945, trabajando en seguridad contra incendios, marca número 1 en la mente de los paraguayos. Instalación de redes hidráulicas, extintores para apagar todo tipo de fuego, mantenimiento y recarga, equipos de seguridad individual y señalización vial. Todo lo podés encontrar en nuestras 5 sucursales de Asunción, Mariano Roque Alonso, Capiatá, Encarnaciones, Ciudad del Este. Hace tu compra en www.regimiento8.com.py. Santa Clara Medicina Prepaga, vivamos más, comprometidos con tu salud. Ofrecemos medicina integral de calidad desde hace 52 años, con servicios que ponen la salud y el bienestar como centro de su actividad. Gracias a su plantel de prestadores diversos, alianzas estratégicas y un fuerte compromiso con la medicina preventiva. Seguinos en nuestras redes sociales, @Santa Clara Medicina Prepaga, y entérate más, llámanos al 418-0146. Se cumplieron con todas las empresas. Gracias, Edgar. 13 de agosto 2014, Nacional, subcampeón de América, perdió 1-0 ante San Lorenzo, gol de Néstor Ortigosa. Segundo equipo paraguayo en llegar a la final de una Copa Libertadores. 2008,
En Buenos Aires, el futbolista Martín Palermo alcanza a Francisco Pancho Varalo como máximo goleador de Boca durante el profesionalismo con 194 goles. 1970 nace Alan Shearer, futbolista británico máximo goleador en la historia de la Premier League. 260 goles. Muy ligado Con al Newcastle, Newcastle, 184 goles marcó ahí. Sí, Qué gran historia. ídolo, Alan con él. Shearer. ¿Ah? Diego Gavilán jugó con él. Exacto, cuando llegó Gavilán, él era la estrella allí. Atiendan esta. 1995, un día como hoy, Freddy Rincón fichaba por el Real Madrid. La operación se concretó por 4 millones de euros.